¿Alguna vez sentiste que el silencio pesa más que las palabras, que en esa ausencia algo invisible empieza a moverse dentro de ti? Y que, sin darte cuenta, el poder ha cambiado de manos. Lo que parecía un final, en realidad, es el inicio de un viaje profundo, un proceso donde el silencio se convierte en espejo, en campo de batalla y finalmente, en camino de claridad interior. Aquí no hay vencedores ni vencidos, solo dos almas frente a la verdad que el ruido siempre ocultó. Cuando ambos dejan de buscarse, la mente se desnuda y el alma se revela. Es ahí donde el estoicismo deja de ser una idea y se vuelve práctica viva. Aprender a permanecer inmóvil cuando todo dentro grita por moverse. En este recorrido descubrirás que el silencio no es vacío, sino fuerza, que la ausencia no es pérdida, sino transformación, y que la verdadera libertad llega cuando ya no necesitas que el otro te confirme lo que tú ya sabes, que estás completo. Antes de comenzar, quiero que escribas en los comentarios una frase que te acompañará durante todo este viaje. El silencio me fortalece. Escríbela ahora, no después. Es tu forma de comprometerte contigo mismo, de tomar el control de tu historia interior, y si sientes que este camino resuena contigo, suscríbete a Control Estoico. Cada palabra, cada lección, será una herramienta para ayudarte a reconstruirte desde la serenidad y la fuerza silenciosa que ya habita en ti. Lección 1. El punto donde todo se detiene. Hay momentos en la vida en los que todo parece detenerse, no por una discusión, ni por una despedida cargada de palabras, sino por algo mucho más silencioso y profundo. El vacío que deja el silencio, ese tipo de silencio que no anuncia su llegada, que simplemente aparece y empieza a extenderse. Poco a poco, como una sombra invisible entre dos almas. Al principio crees que es solo una pausa, algo temporal, una distancia necesaria, pero pronto descubres que no es una pausa, es un espejo que te devuelve una imagen que quizás no querías ver, tú mismo, sin el reflejo del otro. Cuando ambos callan, el mundo sigue girando afuera, pero dentro de ti, todo se ralentiza. La mente busca respuestas, se aferra a recuerdos, analiza cada palabra dicha y cada gesto que quedó en el aire. Buscas señales donde ya no las hay, rastros de una conversación que ya no existe. Y cuanto más lo intentas, más grande se hace el vacío. Es ahí donde comienza el viaje. Un viaje que no se mide en kilómetros, sino en introspección. Porque el silencio, cuando deja de ser pausa, se convierte en territorio. Un territorio desconocido, donde el alma empieza a enfrentarse con su propia verdad. Al principio, duele. No es un dolor físico, sino un peso interno, una sensación de pérdida de equilibrio. Tu mente, acostumbrada a moverse entre el ruido y las respuestas, no soporta la quietud. Quieres actuar, escribir, explicar cualquier cosa que rompa la tensión de no saber, pero el silencio no se rompe con palabras, se sostiene, se habita, porque cuando intentas llenarlo, solo lo haces más pesado. Y ahí surge la primera lección: no siempre hacer algo es avanzar, a veces, quedarse quieto es la única forma de entender. El silencio es una frontera invisible entre la reacción y la comprensión, es ese espacio donde el dolor deja de ser castigo y empieza a transformarse en claridad. Si aprendes a permanecer en él, sin huir, sin buscar refugio en distracciones, algo cambia dentro de ti. Lo que antes era sufrimiento se convierte en una oportunidad para observar, y esa observación es el principio de la sanación. Imagina a alguien que lleva días luchando contra el impulso de escribir. Cada hora revisa el teléfono, busca una señal que lo libere de la incertidumbre, hasta que un día decide detenerse, deja el móvil a un lado, se sienta en silencio y respira. En ese acto tan simple, algo se libera. La mente sigue hablando, pero la persona ya no responde. Y en esa distancia mínima entre el pensamiento y la acción, parece la calma. Descubre que la ansiedad no venía del otro, sino de su necesidad constante de ser validado. Epicteto lo resumió con una sabiduría inmortal: no es lo que te ocurre, sino cómo respondes a ello. Esa frase, tan simple, es una brújula en medio de la tormenta, porque el silencio no es el enemigo, la reacción impulsiva sí lo es. Y cuando aprendes a detenerte, a respirar antes de responder, el poder empieza a regresar a ti. Lo que antes parecía debilidad se convierte en disciplina emocional, la calma se vuelve tu primera forma de fuerza. En este punto, el estoicismo deja de ser una idea abstracta y se vuelve experiencia viva. No se trata de reprimir emociones, sino de entenderlas, de reconocer que sentir no significa perder el control y que el verdadero dominio interior
nace cuando eliges cómo actuar ante lo inevitable. La vida no se detiene porque el otro no responda. Se detiene porque tú necesitas escucharte de nuevo, y ese silencio es el espacio donde tu mente y tu alma vuelven a encontrarse. Cada día que resistes el impulso de llenar el vacío con palabras, fortaleces tu carácter. Aprendes que el silencio no es ausencia, sino contención, que dentro de él hay respuestas que no se oyen, pero se sienten. Esas respuestas no vienen del otro, vienen de ti. Y cuando empiezas a escucharlas, el dolor pierde poder. Lo que antes te dolía, ahora te enseña. Lo que antes temías, ahora te guía. El silencio, como el mar, puede ser aterrador al principio. No sabes qué hay debajo de esa superficie inmóvil, pero si te atreves a permanecer, descubres que no hay monstruos, solo reflejos. Lo que ves en esa calma no es el fin, es el principio. Es tu mente mostrándote lo que evitabas enfrentar, la necesidad, la dependencia, el miedo a estar solo, y cuando logras mirarlos sin huir, se disuelven. Lo que era peso, se convierte en libertad. Respira 3 veces, sin prisa, solo siente cómo el aire entra y sale. Ese acto sencillo es más poderoso de lo que imaginas. Cada respiración te recuerda que sigues aquí, que no necesitas respuestas inmediatas, de que el control no está en el otro, sino en tu capacidad de mantenerte sereno. Esa es tu primera victoria. La calma no significa indiferencia, significa madurez. Significa entender que no puedes controlar el curso de los acontecimientos, pero sí puedes controlar cómo te afectan. En el silencio se revela esa diferencia, porque el silencio no destruye las relaciones, las desnuda. Muestra lo que realmente había debajo de las palabras. Si era amor, se mantiene. Si era dependencia, se disuelve. Si era miedo, se transforma. El silencio también cura. Cura la mente del hábito de reaccionar, del impulso de complacer, de la necesidad de ser visto. Te devuelve la capacidad de estar contigo sin incomodidad. Y esa es una forma de amor que pocos practican, la de acompañarse a sí mismos. Con el tiempo, el vacío deja de doler. Te das cuenta de que puedes vivir sin ese ruido constante, sin la urgencia de explicar o justificar. Aprendes a disfrutar los espacios que antes te asustaban. Descubres que el silencio, lejos de ser un castigo, es una oportunidad, una invitación a reconstruirte sin prisa, con paciencia, con profundidad. Y es entonces cuando ocurre lo inesperado. La paz no llega de fuera, llega de dentro, no porque las cosas se hayan resuelto, sino porque tú ya no dependes de su resolución. Has aprendido a habitar el presente sin la necesidad de controlarlo. Esa es la verdadera libertad. No necesitar que nada cambie para sentirte en calma. El silencio se convierte en tu maestro. No habla, pero enseña. No promete, pero cumple. Y cuando aprendes a escuchar sin expectativas, el ruido del mundo pierde poder sobre ti. Ya no necesitas probar nada, ni demostrar nada. Tu centro se vuelve sólido, tranquilo, sereno. Así, el punto donde todo se detiene deja de ser un final y se convierte en un principio. Es el nacimiento de una nueva forma de vivir, más consciente, más libre, más en paz. Lo que parecía pérdida se transforma en recuperación. Recuperas tu energía, tu claridad, tu valor, y descubres que el silencio no es ausencia, es presencia en su forma más pura, porque a veces la vida no te pide que hables, sino que escuches. No te exige movimiento, sino quietud. No te empuja a ganar, sino a entender. Y cuando logras permanecer en esa quietud sin huir, todo cambia. La mente se aclara, el corazón se equilibra, y la vida vuelve a fluir, no desde la necesidad, sino desde la serenidad. Si este silencio resuena contigo, si sientes que en tus pausas algo dentro de ti comienza a sanar, suscríbete, porque este viaje apenas comienza. Lección 2. El falso poder de quien calla primero. El silencio puede parecer un arma, una estrategia de control, una manera de mantener la ventaja. Hay quienes lo utilizan así, creyendo que guardar distancia les concede superioridad, que no responder los convierte en los dueños del juego, pero lo que comienza como dominio termina siendo una trampa, porque el silencio usado desde el ego no es fuerza, es miedo disfrazado, miedo a perder la imagen, es miedo a mostrarse vulnerable, miedo a reconocer que detrás del orgullo hay una herida que aún no cicatriza. El ego se alimenta de la ilusión del control, quiere creer que quien habla menos gana, que quien se aleja primero impone las reglas, pero ese tipo de control no es estabilidad, es tensión. Es como sujetar arena entre las manos. Cuanto más aprietas, más se escapa. Al principio, quien se distancia siente una calma aparente,
una sensación de poder que brilla por fuera, pero que por dentro comienza a vaciarlo. El silencio que se usa como escudo se convierte, sin darse cuenta, en un espejo que devuelve soledad. Parece que el silencio le pertenece al fuerte, al que no necesita hablar, pero el tiempo revela otra verdad. La mente, que se sentía segura, empieza a llenarse de preguntas. No son palabras dichas en voz alta, sino pensamientos que golpean en las madrugadas. ¿Y si esta vez no vuelve? ¿Y si el juego se terminó? Y no hay nadie esperando al otro lado. En ese momento, el poder cambia de lugar. Lo que antes era estrategia se convierte en vulnerabilidad. El silencio, que antes era arma, se vuelve espejo. Hay personas que confunden la distancia con fortaleza, creen que alejarse primero es una forma de control, pero en realidad es una huida elegante. Se retiran antes de que las emociones los alcancen y convencidos de que el desapego inmediato los hace invencibles. Sin embargo, el alma no entiende de estrategias. Lo que no se enfrenta, se repite. Lo que se calla sin comprensión, se convierte en ruido interno. Tarde o temprano, ese silencio mal utilizado regresa como eco. Imagina a alguien que decide alejarse de una relación no por claridad, sino por orgullo. Cree que la frialdad lo protege, que la indiferencia lo hace intocable. Los primeros días siente alivio. Se convence de que tiene el control y que no necesita a nadie. Pero conforme pasan las noches, la mente empieza a buscar señales, sin notarlo. Revisa viejas fotos, conversaciones, recuerdos. La distancia que parecía poder se vuelve un campo de vacío, y ese vacío pesa más que cualquier palabra no dicha. Lao Tse dijo, quien domina a otros es fuerte, quien se domina a sí mismo es poderoso. Esa es la diferencia entre el silencio como castigo y el silencio como comprensión. Uno nace del orgullo, el otro de la serenidad. Uno busca control, el otro busca claridad, y mientras el primero desgasta, el segundo libera. El verdadero dominio no está en callar por estrategia, sino en callar por equilibrio. En saber cuándo una palabra sobra y cuándo el silencio cura, en reconocer que no todo silencio es igual. Hay silencios que castigan y silencios que revelan. Unos nacen del miedo, otros de la sabiduría. Aprender a distinguirlos es lo que marca la diferencia entre quien se esconde y quien se conoce. Usar el silencio para manipular es como construir una casa sobre hielo. Tarde o temprano se derrite, porque el control no puede sostenerse en la tensión. Quien usa el silencio como castigo vive en alerta, esperando una reacción, una prueba de poder, una señal que confirme su dominio. Pero el silencio, cuando se usa desde el ego, siempre termina mostrando su fragilidad, porque el silencio verdadero no espera respuesta, es presencia, no ausencia. El estoicismo enseña que lo que controlamos no es lo que ocurre, sino cómo lo enfrentamos. El ego calla para dominar, la mente serena calla para comprender. Si eliges el silencio desde el equilibrio, no hay ansiedad, no hay cálculo, solo observación. El silencio se convierte en un espacio sagrado donde ves con claridad lo que antes el ruido ocultaba. Ves tus miedos, tus deseos, tus patrones, y al mirarlos sin reaccionar, empiezan a perder poder. La persona que calla con propósito no necesita imponerse, su calma no es superioridad. Elucide. Su distancia no es rechazo, es respeto por su paz. Esa es la diferencia entre el silencio que destruye y el silencio que sana. Uno crea distancia, el otro crea comprensión. El primero deja heridas, el segundo construye raíces. Quien calla desde el ego busca ganar, quien calla desde el alma busca entender, y en esa diferencia se encuentra la verdadera madurez emocional. Cuando dejas de usar el silencio como arma y comienzas a usarlo como espejo, el juego cambia por completo. Porque ya no se trata de quién tiene el control, sino de quién tiene paz. Hay un momento, inevitable, en el que quien usó el silencio como dominio se enfrenta a su propio vacío, siente que todo está bajo control, pero por dentro algo se desmorona. Ya no hay ruido, ni distracciones, ni movimiento que lo sostenga, solo el eco de sus propias decisiones. Y ahí, en esa soledad que antes confundía con poder, comienza la verdadera lección. El silencio no lo protegía del otro. Lo protegía de sí mismo, lo mantenía lejos de su propia vulnerabilidad. El silencio usado con rencor se convierte en cadena, el usado con propósito se transforma en libertad. Uno te encierra en la mente, el otro te abre el alma. Y lo curioso es que ambos se sienten igual al principio: distancia, quietud, calma aparente, pero solo el silencio consciente te deja dormir en paz. Solo el silencio que nace de la comprensión te devuelve el equilibrio. El ego es ruidoso incluso cuando calla,
porque dentro de ese silencio hay orgullo, hay miedo, hay deseo de demostrar, la mente tranquila. En cambio, calla sin ansiedad, su silencio no necesita reconocimiento, es un refugio, no, una trinchera. Si hoy eliges el silencio, hazlo con propósito, no con rencor. No calles para herir, calla para entender. No te retires para ganar, retírate para observar. En esa diferencia está el crecimiento. La sabiduría estoica no busca que reprimamos lo que sentimos, sino que aprendamos a actuar con intención. Puedes sentir enojo, decepción o tristeza, y aún así, elegir no reaccionar. Eso no es debilidad, es poder. El poder de dominarte a ti mismo, de no entregar tu calma al capricho de los impulsos, es el poder silencioso que no se impone, sino que se sostiene, y cuando logras eso, todo cambia, porque ya no usas el silencio como venganza, sino como espacio de claridad. No necesitas que el otro entienda tu ausencia, porque tú ya entiendes tu presencia. Has aprendido que la verdadera fortaleza no consiste en demostrar control, sino en conservar tu equilibrio cuando el mundo parece empujarte a perderlo. El silencio deja de ser una herramienta de poder y se convierte en una expresión de sabiduría. En lugar de usarlo para castigar, lo usas para ver. En lugar de esconderte en él, te descubres dentro de él. Ya no es muro, es espejo, ya no es vacío, es territorio fértil donde germina tu calma. Y entonces surge una pregunta que lo cambia todo, la misma que transforma la intención en consciencia. ¿Qué revela realmente este silencio? Si responde tu ego, escucharás orgullo. Si responde tu alma, escucharás verdad. Porque el silencio, cuando se vive desde la comprensión, no te separa del otro, te conecta contigo. La lección no es callar más, es callar mejor, callar con propósito, callar para entender lo que el ruido nunca te dejó escuchar, tu propia voz. Porque a veces, el poder no está en dominar la conversación, sino en dominar el impulso de continuarla. Ahí comienza el verdadero control, y cuando logras eso, ya no hay juegos, solo equilibrio, ya no hay estrategias, solo claridad, ya no hay lucha, solo presencia. El silencio se vuelve sabiduría, y tú te vuelves dueño de ti mismo, porque al final, quien domina a otros puede parecer fuerte, pero quien se domina a sí mismo es invencible. Lección 3. La mente que no recibe señales. Hay una fase silenciosa, casi invisible, que llega después de la distancia, la mente que no recibe señales. No hay mensajes, no hay llamadas, no hay respuestas, solo la incertidumbre flotando en el aire, como una nube que no se mueve, suspendida sobre los pensamientos. Al principio, intentas convencerte de que no pasa nada, está ocupado, te dices, solo es cuestión de tiempo, pero el tiempo se estira como un hilo frágil, y cada minuto de silencio se siente más pesado que el anterior. La mente humana no tolera bien el vacío. Busca explicaciones, inventa historias, rellena los huecos con suposiciones. Es un mecanismo antiguo, un instinto de supervivencia emocional. Cuando el mundo se vuelve incierto, el cerebro fabrica respuestas para no sentir miedo. Por eso revisas el teléfono una y otra vez. No busques un mensaje, buscas alivio. No quieres leer palabras, quieres confirmar que aún existes en el mapa emocional del otro, y cuando no llega nada, la ansiedad se convierte en un fuego lento que arde por dentro. Esa es la prueba que nadie enseña a enfrentar, la de permanecer quieto mientras la mente se agita, la de observar tus pensamientos sin ser arrastrado por ellos, porque cuando el ruido externo desaparece, el ruido interno se hace ensordecedor. Y ahí comienza la verdadera batalla, la que no se libra con palabras, sino con presencia. La incertidumbre es un examen psicológico, es la mente enfrentándose a su propia necesidad de control. No soportamos no saber, no toleramos el espacio entre una pregunta y su respuesta, queremos certeza, aunque sea una mala noticia. El silencio del otro se siente como un espejo, que devuelve nuestra propia impaciencia. Lo que duele no es la ausencia, sino la falta de dirección, no saber hacia dónde mirar, hacia dónde caminar, hacia quién seguir hablando cuando nadie responde. Séneca escribió, cuanto más grande es la prueba, más glorioso es el triunfo, y tenía razón, porque lo que está en juego no es la relación, ni el mensaje, ni la atención del otro. Lo que se pone a prueba es tu capacidad de permanecer en calma dentro del caos, tu fuerza para resistir el impulso de buscar alivio inmediato. Esa es la grandeza del silencio, no la de castigar, sino la de enseñarte a sostener la incomodidad, sin destruirte. En esos momentos, la mente se convierte en un mar agitado. Cada pensamiento es una ola que te empuja hacia el deseo de actuar. Solo voy a escribirle una vez, te dices, solo quiero aclarar las cosas, pero detrás de ese impulso,
no hay claridad, hay miedo. Miedo a perder, miedo a no saber y miedo a enfrentar la posibilidad de que el silencio sea la respuesta definitiva. Y sin embargo, si logras resistir ese impulso, algo profundo comienza a cambiar. Cuando te niegas a reaccionar, la mente entra en un terreno desconocido, pierde sus referencias habituales. Pero en ese desorden se abre la oportunidad de algo nuevo, el aprendizaje del desapego, no el desapego frío o distante, sino el que nace de la comprensión. Comprendes que no puedes controlar lo que el otro hace, pero sí puedes observar cómo respondes tú ante su ausencia, y ahí, en ese pequeño acto de conciencia, empieza tu libertad. El dolor de la incertidumbre no desaparece de inmediato, vuelve en oleadas. Algunos días parece que has avanzado y de repente un pensamiento, una imagen, un recuerdo, te devuelven al punto de partida, pero cada vez que eliges no reaccionar, fortaleces tu mente. Cada vez que resistes la tentación de llenar el vacío, la ansiedad pierde un poco de su poder. No se trata de vencer al silencio, sino de aprender a habitarlo. La mente es astuta. Buscará formas de distraerte, te dirá que mirar redes sociales, revisar fotos o imaginar escenarios te ayudará a entender, pero lo único que hace es alimentar la incertidumbre. La mente quiere moverse, quiere resolver, quiere encontrar un punto fijo al cual aferrarse. Lo que el estoicismo te enseña, sin palabras, es que el punto fijo está dentro de ti, no en lo que ocurre afuera, sino en cómo eliges sostenerte mientras ocurre. Imagina una persona que lleva días sin recibir noticias, cada mañana revisa su teléfono, esperando algo que le devuelva el control, pero cada día sin respuesta, se siente como un muro más alto, hasta que un día, cansada del mismo ciclo, decide hacer algo distinto. Deja el teléfono en otra habitación, y se sienta en silencio. La mente grita, exige, negocia, pero ella no se mueve. Y en esa quietud incómoda descubre algo que no esperaba. La ansiedad tiene forma, tiene voz, pero no tiene poder si no la alimentas. Esa es la esencia del autocontrol. No negar lo que sientes, sino no permitir que te arrastre. El estoicismo no te pide que seas de piedra, te invita a ser consciente, a mirar tu mente, a actuar como un espectador paciente. Cada pensamiento que aparece y desaparece sin que actúes, te entrena. Cada impulso que no sigues, te libera, porque lo que parece debilidad, en realidad, es fuerza contenida. La incertidumbre no destruye, revela, muestra los lugares de tu alma donde aún no hay paz. Te enseña que la calma no es algo que se espera del mundo, sino algo que se construye dentro. Cada silencio que soportas sin romperte es un ladrillo más en esa construcción invisible. Es una forma de amor propio, no en el sentido romántico, sino espiritual. El amor que se expresa en la decisión de no traicionarte buscando alivio temporal. Con el tiempo, la mente deja de buscar señales, ya no necesita revisar cada minuto si algo cambió afuera, porque empieza a notar lo que cambió adentro. El cuerpo respira distinto, los pensamientos se vuelven más lentos, lo que antes era angustia se transforma en observación, empiezas a notar detalles que antes pasaban desapercibidos, la textura del aire, el sonido lejano del entorno, la calma que aparece entre un pensamiento y otro. Esa calma no vino del otro, vino de ti, pero la transformación no es lineal. Habrá recaídas, momentos en los que vuelvas a revisar el teléfono, impulsado por la costumbre. No te castigues, cada intento forma parte del proceso. Cada vez que caes y te levantas, tu mente aprende a distinguir entre el impulso y la elección, entre la necesidad y la serenidad. La evolución no ocurre en un solo día, ocurre en los pequeños silencios que logras sostener. A veces, la incomodidad más grande es la que más enseña. No tener señales es como caminar de noche con los ojos abiertos, sin mapa, sin guía. Pero el alma, cuando se ve obligada a caminar en la oscuridad, desarrolla nuevos sentidos, aprende a confiar en su propia luz, y cuando esa luz se enciende, ya no dependes del reflejo del otro para ver. Dedica un día a no buscar señales, un solo día. No revises, no confirmes, no interpretes. Observa cómo reacciona tu cuerpo, cómo tu mente intenta moverse sin dirección. No te resistas a lo que sientes, simplemente obsérvalo. Esa observación es una forma de sabiduría, porque ver el impulso sin actuar es el primer paso para liberarte de él, y cuando lo logres, aunque sea por unos minutos, sentirás algo diferente. No una felicidad eufórica, sino una paz silenciosa, un descanso interno. Es el triunfo de quien aprendió a estar en su centro, incluso cuando el mundo afuera
parece haberlo olvidado. La mente que no recibe señales se convierte en un laboratorio donde descubres tus verdaderos límites. No es un castigo, es una oportunidad. Cada silencio sostenido es un entrenamiento invisible que te prepara para lo que viene después. El dominio interior, porque cuando el ruido externo se apaga, el ruido interno se hace visible. Y en ese encuentro contigo mismo, en esa quietud, donde todo parece inmóvil, es donde empieza la verdadera transformación. Lección 4. La alquimia del silencio. Hay un momento en el que el silencio deja de ser ausencia y empieza a transformarse. Ya no es ese espacio frío que duele ni la pausa que provoca ansiedad. Es otra cosa. Es un territorio interior donde algo empieza a moverse de manera sutil, casi imperceptible, como una corriente que renace bajo la superficie. Esa es la alquimia del silencio. Y el proceso invisible en el que lo que antes era vacío se convierte en energía interior. No ocurre de un día para otro. Es un trabajo silencioso, una transformación que se fragua en lo profundo, mientras afuera todo parece inmóvil. Durante los primeros días, el silencio pesa. La mente lo interpreta como pérdida, como distancia, como un castigo que no pidió. Pero poco a poco, esa sensación cambia. La mente empieza a cansarse de resistirse y el alma comienza a adaptarse a la quietud. Es en ese punto cuando descubres que el silencio no viene a quitarte nada, sino a devolverte lo que habías entregado sin darte cuenta. Tu atención, tu presencia, tu poder. Lo que antes te parecía insoportable se convierte, lentamente, en un refugio. La alquimia del silencio no es un proceso intelectual, sino emocional. Es un cambio de ritmo. El mundo interior empieza a hablar en otro idioma, más lento, más profundo, más honesto. Ya no necesitas distraerte para huir de ti. Aprendes a caminar dentro del silencio, como quien camina por una casa antigua que había estado cerrada durante años. Al principio, el aire es denso, incómodo, pero conforme abres las ventanas, entra la luz, y con ella, una sensación de claridad que no habías sentido en mucho tiempo. En esos momentos de calma, la mente se vuelve un espejo donde puedes verte sin filtros. Te observas pensar, te observas sentir, te observas respirar. No para juzgarte, sino para entenderte. Esa observación transforma el dolor en sabiduría, porque el silencio, cuando se sostiene con serenidad, revela lo que antes el ruido ocultaba, las heridas que no habías sanado, los apegos que te mantenían prisionero, los pensamientos que te hacían girar en círculos. Séneca escribió: ningún viento es favorable para quien no sabe a dónde va. Y es precisamente eso lo que el silencio te enseña: dirección. En el ruido, todo parece urgente. En el silencio, todo se vuelve esencial. Lo que antes te parecía importante empieza a perder peso. Lo que realmente importa surge sin esfuerzo. La alquimia comienza cuando te das cuenta de que no necesitas correr detrás de nada, solo aprender a estar. Un paseo sin música, solo escuchando tu respiración, puede ser más sanador que 1000 conversaciones. Caminar en silencio es caminar contigo, es dejar que la mente descanse y que el cuerpo recuerde su propio ritmo. Cada paso se vuelve una forma de meditación. No buscas respuestas, simplemente caminas, y en esa simplicidad, algo dentro de ti se ordena. Es como si la vida te hablara sin palabras, recordándote que la serenidad no se encuentra en hacer más, sino en hacer menos, en observar más, en sentir con calma. La alquimia del silencio tiene sus fases. Primero, la incomodidad, luego, la aceptación, ipsilonmente, la expansión. Cuando la mente deja de luchar contra la ausencia de ruido, se abre un espacio para la intuición. Empiezas a entender cosas que antes no comprendías. Las decisiones que te parecían imposibles se vuelven claras. Los pensamientos que antes eran confusos se vuelven nítidos. Es como si el silencio te conectara con una parte de ti que siempre estuvo ahí, pero que habías olvidado escuchar. El silencio transforma porque no exige, solo invita. Te invita a detenerte, a soltar, a confiar. Y cuando lo haces, la energía que antes se dispersaba en el miedo o la impaciencia comienza a volver a ti. Esa energía interior es lo que te fortalece, lo que te da la capacidad de ver la vida con otra mirada. El ruido te lleva hacia afuera, el silencio te lleva hacia adentro. Y en ese viaje interior, descubres que no necesitas tanto como creías para sentirte completo. La alquimia también consiste en aceptar tus sombras. No todo lo que emerge del silencio es placentero. A veces aparecen pensamientos que duelen, recuerdos que habías enterrado, emociones que creías superadas, pero ahora las ves con una nueva madurez. Ya no reaccionas con miedo, solo las observas pasar como nubes que cruzan el cielo.
Entiendes que no tienes que luchar contra lo que sientes, solo permitir que fluya, que se exprese, que se disuelva. Así, el silencio se vuelve medicina. Hay personas que confunden el silencio con vacío porque no saben permanecer en él. Necesitan estímulos constantes, palabras, ruido, compañía. Pero el alma madura aprende a encontrar en el silencio una fuente inagotable de vida. No es soledad, es comunión contigo mismo. Es el espacio donde el alma respira, y cuando aprendes a escuchar tu respiración, a sentir el pulso de tu corazón sin distracciones, te das cuenta de algo profundo. Nunca estuviste solo, solo habías dejado de escucharte. Imagina que cada día te regalas 10 minutos de silencio total, sin pantallas, sin música, sin interrupciones. Al principio, esos minutos parecen eternos, pero con el tiempo, se vuelven sagrados. Empiezas a esperarlos, como quien espera el amanecer. Es tu momento de reconexión, tu cita diaria contigo. Ahí no hay juicios ni expectativas, solo presencia. Es un acto de respeto hacia ti mismo, una forma de decirte, estoy aquí, no necesito nada más. Con el tiempo, notarás que esos pequeños momentos cambian tu forma de estar en el mundo. Las conversaciones se vuelven más claras, las reacciones más suaves, las decisiones más firmes, porque la calma que cultivas en el silencio te acompaña a todas partes. El ruido del mundo ya no te arrastra como antes, te vuelves como un árbol enraizado, estable, pero flexible ante el viento, no importa lo que ocurra afuera. Sabes dónde está tu centro. La alquimia del silencio también despierta gratitud. Comienzas a valorar las cosas simples, el sonido del agua, el olor del café, la luz de la mañana entrando por la ventana. Te das cuenta de que la vida no estaba esperando que resolvieras nada, solo que la sintieras, que la vivieras sin tanta prisa, sin tanta exigencia. Y en ese descubrimiento, el alma encuentra descanso. El silencio no es un fin, es una herramienta, un espacio donde el alma se reorganiza y el corazón encuentra su ritmo. Lo que antes llamabas soledad se convierte en plenitud. Lo que antes era vacío se llena de significado. Lo que antes dolía, ahora te enseña. Es el mismo lugar, la misma quietud. Pero tú ya no eres el mismo. Has cambiado, has aprendido a convertir la ausencia en presencia, la incertidumbre en confianza, el ruido en claridad. El poder de esta alquimia está en la práctica constante. No necesitas horas de meditación ni retiros lejanos, solo 10 minutos al día. 10 minutos para volver a ti, para cerrar los ojos y escuchar el silencio que habita dentro. Al principio parece poco, pero el alma no mide el tiempo como la mente. Lo que importa no es la cantidad, sino la calidad de tu presencia. Y llega un punto, casi sin darte cuenta, en el que el silencio deja de doler, empieza a hablarte, te susurra verdades que no habías querido oír. Te recuerda que todo lo que necesitas ya está dentro, que no hay nada que demostrar, nada que perseguir, solo vivir, con serenidad, con conciencia, con gratitud. Cuando el silencio se convierte en energía interior, la vida cambia de textura. Las heridas siguen ahí, pero ya no duelen igual. El pasado deja de ser carga y se transforma en enseñanza, y cada día, en medio de la rutina, encuentras pequeñas pausas que te devuelven la calma. Esa es la alquimia del silencio, la transformación invisible que convierte el ruido del mundo en música interior, y entonces, sin darte cuenta, el silencio deja de doler y empieza a hablarte. Lección 5. El espejo implacable. Llega un punto en este viaje silencioso en el que ya no puedes escapar de ti mismo. No hay ruido que tape la verdad, ni distracción que suavice el reflejo que el silencio te muestra. Es entonces cuando el alma se enfrenta a su espejo más implacable. Es que no deforma ni adorna, sino que refleja con precisión lo que realmente eres. Y ahí, frente a esa imagen desnuda, descubres que lo que más duele no es la ausencia del otro, sino el eco de tus propios vacíos. Durante mucho tiempo creíste que el dolor venía de la pérdida, que lo que dolía era no tener a alguien, no escuchar una voz, no sentir una presencia. Pero el silencio te enseña otra verdad. El dolor no proviene del otro, sino de la dependencia que habías depositado en él, de la costumbre de buscar fuera lo que siempre debió nacer dentro. Cuando el otro se va o calla, no se lleva tu paz. Solo se lleva la ilusión que habías proyectado sobre su figura. Eso duele. Sí, pero también libera. El silencio funciona como un espejo que no perdona, no acepta excusas, no disfraza las heridas con palabras. Refleja tus miedos más profundos, tus apegos más antiguos, tus patrones más repetidos, y en ese reflejo, la mente se resiste, porque ver con claridad es doloroso. Descubrir que no extrañas al otro, sino la costumbre de no estar solo.
Es una herida que corta hondo. Pero detrás de ese dolor hay una puerta, la del autoconocimiento. Piensa en alguien que, tras una separación, siente una nostalgia insoportable. Cree que lo que extraña es la risa, las conversaciones, las noches compartidas. Pero cuando el tiempo pasa y el silencio persiste, empieza a notar otra cosa. No extraña tanto a la persona como el rol que cumplía en su vida, no echa de menos el amor, sino la sensación de sentirse acompañado, validado, importante. Y ahí, sin quererlo, descubre la verdad, que el vacío no lo provocó la ausencia del otro, sino la desconexión consigo mismo. Esa es la función del espejo implacable del silencio y devolverte la mirada hasta que entiendas, no para castigarte, sino para que despiertes. Lo que te muestra no es crueldad, es claridad. Te enseña cuántas veces te olvidaste de ti, intentando ser suficiente para alguien más, cuántas veces te definiste a través de la atención ajena, cuántas veces confundiste amor con necesidad. Epicteto lo dijo con la precisión de quien conocía la naturaleza humana: si quieres ser invencible, no dependas de nada fuera de ti. Y en esa frase se encierra toda la sabiduría del estoicismo. No se trata de echarte al amor ni de volverte de piedra. Se trata de no construir tu paz sobre cimientos ajenos, porque todo lo que depende de otro puede desaparecer, y cuando desaparece, si no tienes raíces propias, te derrumba. El silencio, entonces, se convierte en una herramienta de reconstrucción, cada día sin respuesta, cada hora de introspección, cada noche en la que aprendes a dormir contigo, es una piedra más en los cimientos de tu independencia emocional. El proceso no es rápido ni fácil. La mente quiere escapar, volver a llenar, pero si resistes la tentación de huir, algo se fortalece dentro de ti. Una voz nueva, más firme y más tranquila, empieza a hablar. Es tu voz, la que estaba oculta detrás de tanto ruido. Escribir puede ayudarte en este punto, no para entender de inmediato, sino para liberar. Toma papel y anota lo que sientes, sin juzgarlo. Deja que la tinta se lleve lo que el corazón no sabe decir. Escribir es mirarte desde fuera con compasión, es una forma de escucharte, de reconocer, de entender tus propios patrones. No importa si las palabras no son bellas, lo que importa es que sean verdaderas. Al hacerlo, descubrirás algo poderoso, que muchas de las emociones que creías causadas por el otro siempre estuvieron en ti, que lo que llamabas amor a veces era miedo a estar contigo mismo, que lo que llamabas pérdida era una oportunidad disfrazada de vacío. Y cuando empiezas a verlo sin defensa ni orgullo, el espejo deja de asustarte. Ya no lo ves como un enemigo, sino como un guía. El silencio te muestra la diferencia entre soledad y vacío. El vacío es ausencia, la soledad es espacio. Uno duele, la otra sana. En la soledad aprendes a escucharte, a acompañarte, a entender que tu valor no se mide por la atención que recibes, sino por la paz que eres capaz de generar cuando estás solo. Esa es la verdadera alquimia emocional. Convertir el dolor en sabiduría, la dependencia en fuerza, la ausencia en presencia. Para lograrlo, haz un ejercicio simple pero profundo. Piensa en 3 cosas que antes esperabas del otro: atención, validación, consuelo. Escríbelas. Y luego, junto a cada una, anota cómo puedes dártelas tú mismo. Si esperabas atención, date presencia. Si buscabas validación, reconoce tus esfuerzos. Si anhelabas consuelo, aprende a abrazar tu vulnerabilidad sin miedo. No es un acto de orgullo, es un acto de madurez. Cuando te das cuenta de que puedes cubrir tus propias carencias, algo cambia de manera irreversible. Ya no buscas desde la carencia, sino desde la plenitud. Ya no pides, compartes. Ya no temes perder, porque sabes que no te pierdes contigo. Esa es la verdadera libertad emocional, la que ningún abandono puede arrebatarte. El espejo del silencio no desaparece, pero deja de ser una amenaza. Sigue ahí, acompañándote, recordándote quién eres cuando no estás buscando ser alguien para otro. Te devuelve a tu esencia más pura, a esa versión de ti que no necesita adornos ni justificaciones, y en esa quietud encuentras algo que nunca imaginaste: ternura. La ternura de mirarte con paciencia, de aceptar tus heridas sin esconderlas, de reconocer que no necesitas ser perfecto para merecer paz. Este proceso no es lineal. Habrá días en que el reflejo duela más, en que las viejas costumbres quieran regresar, pero cada vez que eliges quedarte en silencio en lugar de correr, cada vez que te observas sin juzgarte, estás sanando. Y esa sanación no se ve desde fuera, pero se siente en la forma en que respiras, en la manera en que ya no reaccionas igual, en la serenidad que empieza a acompañarte incluso en medio de la incertidumbre. El ego
poco a poco, se desvanece. Ya no necesita tener razón, ya no busca ganar, ya no exige reconocimiento, porque el alma que ha aprendido a sostener su propio reflejo, ya no necesita reflejarse en nadie. El silencio que antes te dolía, ahora te nutre, lo que antes te enfrentaba ahora, te sostiene. Mírate, sin miedo, sin máscaras. Lo que ves no es debilidad, es humanidad. Lo que sientes no es derrota, es despertar, y cuando miras sin miedo ese reflejo, el ego empieza a desvanecerse, y en su lugar nace la libertad. Lección 6. La fisura del ego ajeno. El silencio no solo te transforma a ti, también se filtra hacia el otro lado, lento, invisible, como una corriente subterránea que erosiona lo que parecía sólido. Al principio, quien lo impuso se siente poderoso, cree que tiene el control, que ha ganado terreno y que domina la situación. Pero con el paso del tiempo, ese mismo silencio que usó como arma empieza a volverse un espejo incómodo, y sin notarlo, la seguridad se transforma en inquietud. Lo que parecía fortaleza empieza a resquebrajarse. El ego no soporta el vacío. Necesita atención, necesita reacción, necesita sentir que tiene efecto sobre los demás, y cuando no la obtiene, se fractura. Lo que antes era una postura firme, se convierte en duda. Lo que era distancia se convierte en soledad. El silencio, al no recibir resistencia, empieza a volverse un eco que rebota dentro de quien lo originó. Es ahí donde la aparente ventaja se convierte en vulnerabilidad. Al principio, esa persona mantiene el juego. Sigue sin escribir, sin mostrar emociones, convencida de que su frialdad es sinónimo de poder, pero las horas se alargan, las noches se hacen más densas. La mente, que antes se sentía segura, comienza a preguntarse si el otro se rindió, si ya no siente, si ha dejado de importar. El silencio empieza a inquietar. Lo que era una estrategia se convierte en una cárcel sin salida. Así comienza la fisura. No es un estallido, sino una grieta sutil que crece en silencio. Detrás de cada gesto de aparente indiferencia, hay una pregunta que el ego no quiere admitir. ¿Y si esta vez el silencio no funciona? ¿Y si la calma del otro no es debilidad, sino libertad? Esa idea duele, porque obliga al ego a enfrentarse a su fragilidad. Quien antes necesitaba dominar, ahora necesita ser recordado, y en esa necesidad pierde su poder. Imagina a alguien que, después de días de distancia, vuelve a revisar los viejos mensajes. No lo hace por nostalgia, sino por inseguridad. Busca una señal de importancia, una huella que confirme que todavía tiene valor en la mente del otro, pero lo único que encuentra es su propio reflejo en la pantalla apagada. Y ahí comprende, aunque no lo diga, que el silencio que antes usaba para castigar se ha convertido en su maestro más severo. Séneca escribió: el alma se fortalece con la adversidad, y el silencio, cuando regresa, es una de las adversidades más profundas para el ego, porque no hay enemigo visible, no hay argumento que ganar, no hay alguien a quien culpar, solo el propio pensamiento, solo la soledad que, al principio, parecía elegida, pero que ahora se siente impuesta. Mientras tanto, tú permaneces en calma, ya no esperas, ya no analizas, ya no reaccionas. Te has convertido en testigo del proceso. Entiendes que el poder no está en controlar lo que el otro siente, sino en no perderte a ti mismo en la espera. Tu serenidad se vuelve un lenguaje silencioso que el otro no puede ignorar. No grita, pero pesa, no exige, pero transforma. Porque cuando alguien deja de reaccionar, el guión cambia. El ego ajeno no sabe cómo enfrentarse a la calma. Está acostumbrado a la tensión, al intercambio, al ruido emocional que lo mantiene vivo, pero la serenidad lo desconcierta. No sabe qué hacer ante alguien que no se defiende ni se justifica, ante alguien que simplemente está. Esa estabilidad se convierte en una presencia que, aunque no diga nada, lo dice todo. La fisura comienza a expandirse. Cuando el silencio deja de ser un arma y se convierte en espejo, el otro empieza a verse reflejado en lo que antes ignoraba. La calma del que calla muestra la inquietud del que necesita atención, la madurez del que comprende revela la inseguridad del que domina. No hay revancha aquí, solo equilibrio. El silencio devuelve a cada uno lo que le corresponde, y es que el silencio, cuando es auténtico, no busca demostrar nada. No es un juego de poder, es un acto de coherencia. No se usa para manipular, sino para soltar. Quien aprende a permanecer en calma sin necesidad de imponerse, deja de girar alrededor del ego ajeno, se vuelve un punto fijo en medio del movimiento. Y ese punto fijo, esa serenidad, tiene una fuerza que el otro siente, aunque no la entienda. Mantente firme sin orgullo,
No necesitas demostrar superioridad, porque la verdadera fortaleza no necesita espectáculo. El poder está en no moverte, en dejar que el tiempo haga su trabajo, que el silencio siga su curso. Cada día que pasa sin reacción tuya, el ego del otro pierde un poco más de control. No porque tú ganes, sino porque él se enfrenta a sí mismo. El que usaba el silencio como castigo, empieza a sentir el peso de su propia estrategia. Ya no disfruta del control, ahora lo sufre. Su mente, antes altiva, comienza a buscar alivio. Quizás intenta provocar, quizás lanza indirectos, quizás busca pequeñas grietas en tu calma para entrar, pero tú ya no estás en el mismo lugar. Has aprendido a no responder desde la herida, sino desde la claridad. Has comprendido que no todo lo que te provoca merece tu energía. El silencio, cuando se sostiene con serenidad, se convierte en un espejo que muestra las intenciones reales. No hace falta decir nada. El otro, tarde o temprano, se da cuenta de que el control se ha disuelto. Lo que antes era poder ahora es vulnerabilidad. Lo que antes era dominio ahora es ansiedad, porque el silencio no pertenece a quien lo impone, sino a quien lo entiende. Cuando logras mantenerte en calma sin buscar validación, algo profundo cambia en ti. Ya no eres una pieza del juego. Has salido del tablero, observas desde otro lugar, más alto, más claro, y desde ahí, entiendes que no se trata de ganar o perder, sino de liberarte de la necesidad de participar. Esa es la victoria invisible del alma. No vencer al otro, sino trascender el conflicto. El ego ajeno se fisura, pero no por castigo, sino por contraste. Al enfrentarse a tu serenidad, se da cuenta de su propio ruido. Tu silencio se convierte en un espejo que le devuelve su desorden, y aunque intente ignorarlo, no puede escapar, porque la calma tiene una presencia que no se puede evitar. Es como el agua quieta, refleja sin esfuerzo, revela sin intención. En este punto, la energía cambia, el peso ya no está en ti. Lo que antes te drenaba ahora te fortalece. Sientes que ya no necesitas defenderte, justificarte ni explicarte. Te das cuenta de que lo que realmente te hacía daño no era el otro, sino tu propio deseo de ser comprendido. Cuando lo sueltas, todo se aligera. Ya no hay lucha, solo claridad. El alma, al igual que el acero, se templa en el fuego. Y este silencio ha sido tu fuego. Te ha quemado, te ha dolido, pero también te ha hecho más fuerte. Has aprendido que la serenidad no se demuestra, se encarna. Que no se necesita ruido para tener poder, que no hay necesidad de moverse cuando estás en tu centro, y entonces, sin necesidad de palabras, todo se reescribe. El silencio que antes era una distancia, se convierte en una declaración. El otro lo siente, aunque no lo entienda, siente que algo cambió, que ya no tienes la misma energía, la misma necesidad, la misma dependencia, y esa transformación interior, aunque invisible, es el verdadero triunfo, porque cuando no reaccionas, el guión se reescribe solo. Lección 7. El ritual de la resistencia. Hay una etapa en el proceso de reconstrucción interior donde ya no se trata del otro, ni del pasado, ni siquiera del silencio. Se trata de ti, de la relación que tienes con tus propias emociones, con ese torbellino interno que aparece cuando menos lo esperas. Ahí comienza lo que podríamos llamar el ritual de la resistencia, ese entrenamiento invisible en el que aprendes a mantenerte en pie, mientras todo dentro de ti pide rendirse. No es un acto de frialdad, es una forma profunda de autocuidado. La resistencia emocional no se construye en un solo día, igual que un músculo no se forma con un solo movimiento. Se entrena, se repite, se refuerza con cada instante en el que eliges no reaccionar desde el impulso. Al principio, parece imposible. La mente quiere moverse, quiere resolver, quiere volver a buscar lo que perdió, pero el alma, más obvio, susurra que no, que ahora el desafío no es hablar, sino sostener, que el verdadero trabajo comienza cuando eliges quedarte contigo mismo, en lugar de correr hacia el ruido. Resistir no significa endurecerte, ni fingir que no sientes, significa permitir que la emoción exista, sin dejar que te arrastre. La ira, la tristeza, la ansiedad, todas llegan con fuerza, pero también se van si no las alimentas. La mente humana tiende a creer que sentir algo intenso exige actuar de inmediato, pero el estoicismo enseña lo contrario, que la acción más poderosa es la pausa, que la calma no es debilidad, sino dominio, que quien puede detenerse antes de reaccionar ya ha ganado una batalla invisible. Epicteto escribió: nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Esa frase resume todo este capítulo, porque la verdadera libertad no está en controlar al mundo, sino en gobernar tu interior.
La disciplina emocional no es una armadura, es una práctica diaria. Y cada vez que retrasas tu impulso 5 minutos antes de reaccionar, estás fortaleciendo ese músculo invisible que separa al sabio del esclavo de sus emociones. Imagina una situación cotidiana. Alguien te ignora, te provoca, te decepciona. Sientes cómo la emoción sube desde el pecho hasta la garganta, como un fuego que busca salida. El cuerpo se tensa, la mente empieza a fabricar argumentos, frases que podrías decir, gestos que podrías hacer. Pero en ese momento, justo ahí, cierras los ojos, respiras. 5 minutos, solo 5, y en esos 5 minutos ocurre algo que no se ve, pero se siente. La emoción cambia de forma, ya no quema igual, se enfría, pierde fuerza. La energía que iba a salir como reacción se transforma en claridad, y esa claridad es poder. Esa práctica, tan simple y tan difícil, se convierte con el tiempo en un ritual sagrado. Cada vez que eliges no reaccionar, te recuerdas a ti mismo que tienes control, que tu paz vale más que cualquier victoria inmediata, que la dignidad de mantenerte en calma no se compara con el alivio fugaz de desahogarte. Es un entrenamiento silencioso, pero profundamente transformador, porque lo que entrenas en los pequeños momentos, lo aplicas en los grandes. La resistencia emocional no elimina el dolor, pero lo convierte en maestro. Cuando aprendes a observar tus emociones sin miedo, empiezas a entenderlas. Ves cómo surgen, cómo crecen, cómo se disuelven. Te das cuenta de que ninguna emoción es permanente, que incluso la tristeza más densa tiene un principio y un fin, y en esa observación paciente descubres una libertad nueva, la de no ser esclavo de lo que sientes. La mente quiere resultados rápidos, quiere creer que resistir es avanzar, pero a veces, resistir es simplemente permanecer, no movers, no reaccionar, no buscar explicaciones, permanecer contigo mismo. Incluso cuando duele, ese es el verdadero acto de coraje. No huir de lo que sientes, sino quedarte a escucharlo, porque solo lo que se enfrenta se transforma, lo que se evita se repite. Una persona que ha aprendido a resistir no se vuelve fría, se vuelve sabia. Sabe que las tormentas emocionales no duran, que toda intensidad tiene su ciclo, que nada externo tiene el poder de quebrar a quien ha aprendido a sostenerse por dentro. Esa es la diferencia entre el ego y la serenidad. El ego reacciona para demostrar poder. La serenidad observa para conservarlo. Este ritual no tiene aplausos. Nadie ve tus pequeñas victorias internas. Nadie aplaude los momentos en los que decides callar en lugar de responder, o respirar en lugar de discutir. Pero esas son las verdaderas conquistas. Son invisibles, pero acumulativas. Y un día, sin darte cuenta, te descubres distinto, más estable, más tranquilo. Ya no reaccionas como antes, porque ya no eres el mismo. Has entrenado tu mente para ser tu aliada, no tu enemiga. Hay un momento en el proceso donde empiezas a notar algo nuevo. El silencio ya no pesa, la soledad ya no duele, el pasado ya no te arrastra. Has construido dentro de ti un espacio donde todo puede moverse sin destruirte. Ese espacio es tu fortaleza interior, y como todo lo que tiene valor, se ha forjado en la resistencia. Practica este ejercicio cada día. No necesitas grandes escenarios, solo presta atención a tus impulsos. Cuando sientas la necesidad de responder, espera. Cuando quieras explicar, guarda silencio. Cuando quieras demostrar, respira. No se trata de reprimirte, sino de dominarte, de recordar que no todo lo que piensas necesita convertirse en acción, que la calma no es omisión, sino estrategia. Al principio fallarás, te dejarás llevar, reaccionarás, dirás lo que después lamentas, pero incluso en esos momentos hay aprendizaje, porque la disciplina no se mide por la perfección, sino por la constancia. Cada intento cuenta, cada pausa te fortalece, cada momento en el que eliges la serenidad sobre la reacción, estás moldeando una versión más estable de ti mismo. La resistencia es, en esencia, un acto de amor propio, no el amor romántico, sino el que se demuestra en la forma en que te cuidas en los momentos difíciles, en cómo eliges no lastimarte con tus propias respuestas, en cómo decides proteger tu paz como algo sagrado, porque lo es. Tu paz es el tesoro más valioso que tienes, y defenderla no es debilidad, es sabiduría. Con el tiempo, este ritual se vuelve natural. Ya no necesitas pensar en él. La mente se acostumbra a la calma como antes se acostumbraba al caos, y lo que antes te alteraba ahora te deja indiferente, no porque no sientas, sino porque entiendes, porque sabes que nada merece tu desequilibrio, que la verdadera fuerza no está en quien domina a otros, sino en quien se domina a sí mismo.
La resistencia te transforma, te vuelve más paciente, más compasivo, más libre. Te enseña a elegir el silencio no por miedo, sino por respeto hacia ti. Y con cada día de silencio consciente, tu mente se vuelve más estable, más ligero, más tuyo. Porque el alma que aprende a resistir sin endurecerse, se convierte en algo indestructible. Un alma templada en calma. Lección 8. La energía que vuelve a ti. Hay un momento en el camino donde algo dentro de ti empieza a despertar. No se trata de un cambio externo, sino de una sensación profunda, casi silenciosa. La energía que antes dabas sin medida comienza a regresar. Esa misma fuerza que habías entregado a conversaciones interminables, a pensamientos repetidos, a esperas sin fin, vuelve lentamente a su origen y descubres que no estabas vacío, solo estabas agotado por sostener lo que no te correspondía. Durante mucho tiempo confundiste dar con amar, creíste que entregar tu atención y tu tiempo sin límites era sinónimo de bondad, de entrega, de conexión, pero el silencio te enseñó algo más sabio, pues que dar demasiado también puede ser una forma de perderte. Ahora, en la calma, entiendes que cuando sueltas la necesidad de controlar, algo mucho más grande empieza a ordenarse. Todo lo que entregabas en exceso regresa en forma de claridad, de serenidad, de equilibrio. Cuando dejas de mirar hacia afuera esperando respuestas, la mente se aquieta, los pensamientos ya no giran en torno a lo que no puedes cambiar, la ansiedad cede espacio a la presencia, y en ese silencio consciente, toda la energía que antes se dispersaba vuelve a fluir hacia ti. No es magia, es consecuencia, es el resultado natural de dejar de alimentar lo que te desgastaba. Marco Aurelio escribió: la felicidad depende de la calidad de tus pensamientos, y no hay frase más cierta en esta etapa. Lo que piensas moldea lo que sientes, y lo que sientes dirige tu energía. Cuando eliges pensamientos tranquilos, cuando decides soltar el drama interno, tu cuerpo lo nota, tu respiración lo nota, tu vida lo nota. La mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un jardín, y poco a poco, la energía que se iba en luchas inútiles se transforma en fuerza para crear. Imagina a alguien que, tras semanas de espera, decide hacer algo distinto. No busca distracción, busca dirección. Sale a caminar sin auriculares, sin música, sin prisa. Al principio, el silencio pesa, pero con cada paso, algo se aligera. El ritmo de su respiración se sincroniza con el del entorno, y ahí, sin planearlo, la ansiedad se convierte en presencia. La mente, antes inquieta, se aquieta. Esa es la energía que regresa, no en palabras ni en promesas, sino en paz. La energía, cuando no se dispersa, se convierte en poder, no poder sobre otros, sino sobre ti mismo. Comienzas a usarla de manera consciente. En lugar de invertirla en suposiciones, la inviertes en crecimiento. En lugar de entregarla al miedo, la entregas a la creación. Y en ese cambio de dirección, tu vida empieza a reflejar la calma que habita en tu interior. No se trata de egoísmo, sino de equilibrio. Antes dabas desde el agotamiento, ahora aprendes a dar desde la plenitud. Antes necesitabas ofrecer para sentirte valioso, ahora entiendes que tu valor no depende de lo que entregas, sino de lo que conservas. Cuando tu energía se centra en ti, la mirada cambia. Lo que antes te parecía pérdida, ahora lo ves como liberación. La energía que vuelve a ti no llega de golpe, sino en gestos pequeños, un pensamiento más claro, una mañana sin ansiedad, una conversación sin necesidad de convencer. Es sutil, pero constante, como una corriente que limpia lo que ya no sirve. En ese flujo silencioso, recuperas partes de ti que habías olvidado. La curiosidad, la calma, la inspiración. Haz algo solo para ti hoy. No tiene que ser grandioso, puede ser leer unas páginas de un libro, preparar una comida con atención, o simplemente caminar sin mirar el teléfono. Estos actos, aunque simples, tienen un poder inmenso. Le dicen al alma que estás de regreso, que vuelves a priorizarte, que ya no estás esperando que alguien te devuelva lo que tú mismo puedes darte. Y entonces, algo cambia en la forma en que percibes el mundo. Ya no reaccionas igual. Lo que antes te alteraba ahora apenas toca la superficie, porque la energía que vuelve a ti te protege, no con dureza, sino con sabiduría. Te enseña a elegir tus batallas, a guardar silencio cuando no hace falta hablar, a cuidar tu tiempo como si fuera sagrado. Y lo es. El estoicismo siempre habló de esta forma de poder interior, la atención consciente. Cuando sabes en qué enfocar tu energía, la vida se simplifica, lo innecesario se cae solo. No necesitas demostrar nada, ni convencer, ni esperar. La calma se vuelve tu estado natural, y tu mente, antes dominada por el ruido,
ahora es un refugio. En esta etapa, incluso, tus relaciones cambian. Ya no te acercas desde la necesidad, sino desde la abundancia. Ya no pides amor para llenar un vacío, sino que compartes amor porque te desborda. La energía equilibrada atrae sin esfuerzo. Las personas lo notan, no por lo que dices, sino por lo que irradias. Es la fuerza silenciosa de quien ha aprendido a estar completo. Sin embargo, este regreso de energía también te pide humildad, porque el ego, disfrazado de crecimiento, intentará decirte que ahora eres invulnerable. Pero no se trata de eso, no se trata de demostrar tu transformación, sino de vivirla con calma. El silencio sigue siendo tu aliado. No necesitas probar tu evolución, solo mantenerte fiel a ella. Cada día que elijas crear en lugar de esperar, el ciclo se refuerza. Cada pensamiento que elijas cuidar, cada emoción que observes sin juzgar, cada acto que hagas con intención, alimenta esa energía interior. Y poco a poco, lo que antes era lucha se convierte en flujo. Ya no hay desgaste, solo movimiento sereno. La energía que vuelve a ti no pide permiso. Regresa cuando estás listo, regresa cuando dejas de forzar, y cuando llega, lo llena todo. Tus días, tus pensamientos, tu respiración. Te das cuenta de que no necesitas tanto como creías, que la vida, en su sencillez, tiene todo lo que buscabas, que el silencio, bien usado, no te apaga, sino que te recarga, porque el silencio, cuando se vive con conciencia, se convierte en combustible. Y con esa energía nueva, no solo sigues adelante, sino que lo haces en paz contigo, con el mundo y con el pasado que ya no pesa. Lección 9. La serenidad como escudo. Hay una fuerza silenciosa que pocos comprenden, no se impone, no grita, no busca tener la última palabra. Es la serenidad, esa calma interior que, lejos de ser debilidad, se convierte en el escudo más poderoso del alma. En un mundo donde todos reaccionan, quien permanece sereno descoloca, desconcierta, desarma. La serenidad no es indiferencia, es maestría, es la capacidad de mantenerte en tu centro mientras el ruido alrededor intenta arrastrarte. Durante años, te enseñaron que responder rápido era sinónimo de fuerza, que defenderte era necesario, escalar era rendirse. Pero con el tiempo descubres que la verdadera fortaleza no está en la respuesta, sino en la elección de cuándo y cómo responder, que hay victorias invisibles en los silencios elegidos, en los gestos que no haces, en las palabras que decides guardar. La serenidad no es una postura que se adopta, es un estado que se conquista. Llega cuando la mente ha aprendido a no ser esclava del impulso, cuando el corazón ya no busca tener razón, sino paz. Y cuando la dignidad pesa más que la necesidad de ser comprendido. En ese punto, entiendes que la calma no es falta de emoción, sino dominio de ella. Imagina una provocación. Alguien te habla con dureza, con la intención de herirte, esperando tu reacción. Tu ego, por un instante, se enciende. Sientes el fuego subiendo. Es la mente preparando una respuesta, pero eliges detenerte, respiras, miras y eliges el silencio. No porque no tengas nada que decir, sino porque no quieres gastar energía donde no hay crecimiento. En ese instante, sin una sola palabra, desarmas toda tensión. La batalla se desvanece porque no le das combustible. Marco Aurelio escribió: ser como la roca contra la que rompen las olas. Esa es la imagen perfecta de la serenidad. Las olas golpean, gritan, se alzan con fuerza, pero la roca permanece. No lucha contra el mar, no se defiende, no huye. Simplemente está, y en su quietud radica su poder. Esa roca eres tú, cuando aprendes a resistir sin endurecerte, a estar en calma sin rendirte, a permanecer sin ceder tu equilibrio. Practicar la serenidad es un arte. No se trata de reprimir, sino de observar. Cuando algo te altera, en lugar de reaccionar, míralo. Observa la emoción en tu cuerpo, el calor, la tensión, la respiración que cambia. No la juzgues, solo obsérvala. Esa observación consciente es el primer paso hacia la libertad interior, porque lo que puedes observar ya no te domina. Responder con serenidad es un acto de sabiduría, no de debilidad. Requiere más fuerza contener una palabra que soltarla, más poder mantener la calma que ganar una discusión. El ego quiere ruido, la sabiduría busca silencio. El ego quiere tener razón, la serenidad quiere estar en paz. Y entre ambas, la vida te da la opción de elegir cada día. La serenidad también es estrategia. En la calma se ve con claridad lo que el impulso nubla. Mientras otros se pierden en la reacción, tú observas, analizas, entiendes. Aprendes a distinguir lo esencial de lo irrelevante, lo urgente de lo importante, la verdad del ego herido.
Esa distancia interior te da ventaja, no para manipular, sino para decidir desde la lucidez. La serenidad te vuelve impredecible. El que busca provocarte no entiende cómo desactivar tu calma. Espera un grito y recibe silencio. Espera ofensa y recibe neutralidad. Espera drama y recibe distancia. Y entonces, su propio desequilibrio se hace visible, porque el que controla su interior obliga al otro a enfrentarse al suyo. Cada vez que eliges la calma, estás afirmando tu poder, no un poder sobre los demás, sino sobre ti mismo. La serenidad no necesita imponerse. Se siente, es la presencia tranquila que no necesita ruido para ser notada, es esa energía que dice sin palabras, nada de esto me quita la paz. Y cuando llegas a ese punto, te das cuenta de que no necesitas defenderte de nada. Hoy, practica esta acción simple. Cuando alguien intente alterar tu paz, responde con serenidad o no respondas. No porque seas superior, sino porque sabes lo que vale tu energía. No todo merece tu reacción. No todo necesita tu atención. Hay batallas que se ganan simplemente no luchando, y esa, aunque el mundo no lo entienda, es una de las mayores victorias personales. La serenidad no se improvisa, se entrena. Cada día te da oportunidades. Un comentario que te irrita, una demora que te impacienta, una actitud que te incomoda, son pruebas silenciosas del alma. Y cada vez que eliges responder con calma, estás afinando tu carácter, estás templando tu espíritu como el hierro en el fuego. Al principio cuesta, duele, quema, pero luego, esa misma calma se vuelve tu naturaleza. Llega un punto en que ya no necesitas recordarte que debes mantenerte sereno, porque simplemente lo eres. Tu mente deja de reaccionar automáticamente, tu cuerpo ya no vibra con la tensión del pasado, la paz se vuelve tu estado natural. Y lo más hermoso es que esa serenidad se contagia, tu presencia empieza a calmar a otros. Sin decir nada, inspiras, sin intervenir, equilibras. No confundas calma con pasividad. Ser sereno no es aceptar lo inaceptable, ni callar por miedo. Es elegir tus batallas con inteligencia, es hablar cuando vale la pena y guardar silencio cuando la respuesta solo alimentaría el conflicto. La serenidad no huye de la acción, la dirige, no evita el enfrentamiento, lo eleva. Ser como la roca contra la que rompen las olas no significa volverte insensible. Significa comprender que no puedes controlar el mar, pero sí tu solidez, que no puedes evitar los golpes, pero sí decidir cómo absorberlos, que no puedes cambiar a los demás, pero sí mantenerte fiel a tu paz. Cada día que eliges la serenidad, refuerzas tu dominio interior. Ese dominio no se mide en palabras ni en logros visibles, sino en la capacidad de sostenerte firme cuando todo tiembla. Es una victoria que solo tú conoces, pero que transforma todo a tu alrededor, porque la serenidad es contagiosa. Donde antes había tensión, ahora hay espacio. Donde antes había ruido, ahora hay claridad. Así nace el dominio real. Sin ruido, sin gritos, sin lucha, solo con la fuerza silenciosa de quien ha aprendido a estar en paz, incluso cuando el mundo no lo está. Lección 10. El cambio de poder. Hay un instante en el proceso donde todo se invierte. Lo que antes te hacía sentir débil ahora se convierte en tu fuente de fuerza. Lo que antes dolía, enseña. Lo que antes te ataba, ahora te libera. Es el momento en que el eje emocional cambia de manos. Ya no eres quien espera, ni quien busca explicaciones, ni quien depende del movimiento del otro para sentirse en paz. Has recuperado el control silencioso que solo tiene quien ha aprendido a estar bien consigo mismo. Durante mucho tiempo, entregaste tu poder, sin darte cuenta. Lo diste cada vez que tu ánimo dependía de un mensaje, cada vez que tu valor se medía en la atención ajena, cada vez que buscabas en los demás una validación que ya habitaba en ti. Pero el silencio, esa escuela dura y paciente, te enseñó una verdad profunda. La libertad nace cuando dejas de necesitar que el mundo te confirme. El cambio de poder no ocurre en un solo día, es un proceso invisible que se construye en el interior, con cada elección de calma, con cada pensamiento que no alimenta la ansiedad, con cada paso que das sin mirar atrás. Al principio no lo notas, pero poco a poco, la energía cambia de dirección. Ya no eres quien persigue, eres quien camina. Ya no eres quien reacciona, eres quien observa. Y esa diferencia, tan sutil como poderosa, cambia todo. Séneca escribió: el que teme a la soledad, teme a su propia libertad. Cuando lees esa frase en silencio, algo resuena, porque en el fondo, eso era lo que más te costaba aceptar. Que el miedo a estar solo no venía del vacío, sino del desconocimiento de ti mismo. Aprender a estar contigo, sin distracciones ni muletas emocionales, te ha devuelto una libertad
que pocos se atreven a mirar de frente. Ya no huyes de tu silencio. Lo habitas, ya no buscas llenar los espacios. Los disfrutas. El cambio de poder ocurre cuando tu energía ya no se dirige hacia afuera, sino hacia adentro. Cuando en lugar de pedir atención, irradias calma. Cuando en lugar de reaccionar, eliges tu respuesta. El otro lo nota, lo siente. Ya no estás atrapado en la misma frecuencia de antes. Tu presencia se vuelve distinta, más estable, más firme. No porque quieras demostrar algo, sino porque ya no tienes nada que probar. Antes, cada distancia te descolocaba. Ahora, cada silencio te reafirma. Antes, el contacto del otro te tranquilizaba. Ahora, tu propia calma te sostiene. Ese es el verdadero cambio de poder. Para pasar de depender a decidir, de necesitar a elegir, de sobrevivir emocionalmente a vivir en equilibrio, no necesitas controlar nada. Esa es la paradoja más liberadora. El control es una ilusión que nace del miedo, pero cuando confías en ti, el control deja de ser necesario. Te das cuenta de que no puedes cambiar lo que ocurre fuera, pero sí puedes decidir cómo responder, y esa decisión, repetida una y otra vez, es lo que te convierte en alguien inquebrantable. Piensa en una escena simple. Antes, revisabas tu teléfono constantemente, esperando una señal, una respuesta, algo que te confirmara que aún importabas. Ahora, el mismo silencio que antes te dolía, te resulta pacífico, no porque ya no sientas, sino porque entendiste que la ausencia del otro no es una pérdida, sino un espacio donde tú puedes crecer, existir sin depender. Repite mentalmente esta frase: yo decido mi calma. Escríbela si puedes. Deja que se grabe en tu mente como una declaración de independencia emocional. No se trata de negar tus sentimientos, sino de dirigirlos. No de dejar de amar, sino de amar sin miedo. Porque la calma no borra lo que sientes, lo purifica. Cuando aprendes a mantenerte centrado, incluso en medio de la incertidumbre, algo dentro de ti se vuelve imperturbable. Esa estabilidad interior no se compra, no se finge, no se aprende en los libros, se gana a través del silencio, del tiempo, de la práctica. Cada día que eliges no perderte en lo externo, refuerzas tu centro. Y ese centro es lo único que nadie puede quitarte. El otro, al verte en calma, percibe el cambio, aunque no lo digas. Ya no puede influir en tu estado, ya no puede mover tus emociones como antes. Tu serenidad se vuelve espejo, lo desconcierta, lo obliga a mirarse, porque cuando alguien deja de reaccionar, el juego cambia, y tú ya no estás jugando. El cambio de poder no es venganza ni orgullo, es madurez. Es comprender que no necesitas demostrar fuerza gritando, sino quedándote en silencio, que no necesitas ganar una discusión para sentirte en paz, que no hay mayor victoria que conservar la calma en medio del caos. Este cambio también trae consigo una nueva forma de ver la vida. Empiezas a valorar lo simple, el amanecer, un café tranquilo, una conversación sincera. Dejas de necesitar estímulos intensos, porque la calma se ha vuelto suficiente. Y cuando eso ocurre, el alma descansa, no porque se haya rendido, sino porque por fin ha entendido. Practica cada día el arte de mantenerte centrado. No se trata de eliminar las emociones, sino de guiarlas. Cuando sientas ansiedad, recuerda tu respiración. Cuando te invada la duda, vuelve a tu presente. Cuando el ego quiera reaccionar, repite: yo decido mi calma. Esa frase, dicha con convicción, te recordará que el poder no está en lo que ocurre, sino en cómo lo afrontas. Al principio, este dominio se siente frágil. A veces perderás el equilibrio, reaccionarás, volverás al ruido. Pero incluso en esos momentos, estás aprendiendo. Cada caída te enseña algo. Cada error refuerza tu conciencia, hasta que un día, sin darte cuenta, ya no necesitas recordarte que debes mantener la calma, porque la calma ya eres tú. Ese es el punto donde todo se transforma, donde la dependencia se convierte en independencia, la ansiedad en quietud, la espera en presencia. Has recuperado tu energía, tu claridad, tu dirección. Ya no buscas refugio en nadie, porque has aprendido a construirlo dentro de ti. Y desde ese lugar, todo cambia, porque cuando eliges la calma, el juego ya cambió. Lección 11. El derrumbe invisible del otro. Hay una ley silenciosa, que siempre se cumple. Todo lo que nace del ego, termina volviéndose contra sí mismo. Y el silencio, cuando se usa como arma, se convierte con el tiempo en un espejo que no refleja al otro, sino al que lo sostiene. Al principio, quien calla por orgullo parece fuerte. Mantiene la distancia, aparenta control, juega con la calma forzada de quien cree tener el poder, pero el tiempo, siempre paciente, se encarga de mostrar lo que hay detrás de esa máscara.
la fragilidad que intentaba esconderse. El derrumbe del otro no ocurre con ruido, es invisible, se da en los espacios vacíos, en las noches, en las que el orgullo ya no alcanza para calmar el peso de la soledad. Se manifiesta en los pequeños gestos, revisar viejos mensajes, mirar una foto, pensar en lo que no se dijo. Al principio, intenta convencerse de que todo sigue igual, de que su distancia fue la elección correcta, pero hay una grieta que empieza a abrirse lentamente, una duda que el silencio no puede silenciar, porque el silencio no pertenece a quien lo impone, sino a quien lo entiende. Cuando tú lo asumes con serenidad, cuando aprendes a sostenerlo sin necesidad de respuesta, el juego cambia. El otro, que creía controlar la narrativa, empieza a sentirse incómodo. Tu calma lo descoloca, tu ausencia lo confronta, tu estabilidad lo expone. Ya no tiene una reacción que alimentar, una emoción que manipular, una herida que mantener viva. Todo lo que queda es el eco de sí mismo. Séneca escribió: nada destruye más que el orgullo disfrazado de fuerza, y esa frase resume perfectamente lo que ocurre aquí. El orgullo intenta parecer invencible, pero en realidad es frágil. Se alimenta de validación externa, de respuesta, de impacto. Cuando no la obtiene, empieza a vaciarse. Lo que antes era control ahora se convierte en ansiedad. Lo que antes era poder ahora es vulnerabilidad. Y así, poco a poco, lo que parecía firme se derrumba. La persona que antes parecía fría comienza a sentir nostalgia, revisa lo que antes ignoraba, duda de lo que antes afirmaba con seguridad, empieza a preguntarse si tal vez perdió algo valioso, si tal vez el silencio no fue una victoria sino una huida. Pero para entonces, tú ya no estás en el mismo lugar, no esperas, no analizas, no deseas venganza, solo observas. Has aprendido a mirar sin apego, sin necesidad de ser testigo de su caída, porque comprendiste que la paz no se construye mirando hacia atrás, sino manteniéndote en equilibrio en el presente. La vida siempre encuentra la forma de equilibrar lo que se rompe. No necesitas desear justicia. El tiempo se encarga, y cuando la verdad se revela, no lo hace con dramatismo, sino con silencio. El otro empieza a experimentar lo que tú sentiste al principio, la ausencia, la duda, la introspección, pero para él no es crecimiento todavía, es confusión, porque no ha aprendido lo que tú ya aprendiste, que el silencio no es castigo, sino espejo. En esos momentos, es fácil caer en la tentación de pensar que has ganado, que el otro finalmente siente lo que tú sentiste, pero ese pensamiento pertenece al ego, no al alma. No hay victoria en la caída ajena, hay aprendizaje, hay claridad, hay desapego. Por eso, cuando percibas esa inversión de energía, no te regocies. Agradece haber elegido tu paz en lugar de tu orgullo. Agradece haber elegido la calma en lugar del impulso. Agradece haber aprendido a soltar antes de que la vida te obligara a hacerlo. La madurez emocional se mide en ese punto exacto, cuando puedes ver el derrumbe invisible del otro, sin sentir necesidad de intervenir, ni para ayudar, ni para señalar, ni para vengarte. Simplemente observas, con compasión, pero desde la distancia, sabes que cada persona tiene su propio camino, sus propias lecciones, su propio ritmo, y que nadie aprende realmente hasta que se enfrenta a sí mismo. En realidad, el derrumbe del otro no es más que la consecuencia natural de su desconexión. El silencio que él usó para dominar, tú lo usaste para sanar. Mientras él buscaba controlar, tú buscabas comprender. Mientras él huía de sí mismo, tú aprendías a encontrarte, y en esa diferencia de enfoque, el equilibrio cambió, no por castigo, sino por coherencia. A veces, el mayor acto de sabiduría es no interferir, dejar que cada uno experimente el eco de sus propias acciones, porque así como el silencio te mostró tu valor, ahora se lo muestra a él. Pero el proceso no se puede acelerar. Igual que tú tuviste que atravesar la incomodidad, él también deberá hacerlo. Y en ese camino, el alma se desnuda, pierde el control, se enfrenta a sus miedos, y finalmente, empieza a comprender. No es raro que, en este punto, la otra persona intente volver, no siempre con palabras, a veces con gestos sutiles, con silencios distintos, con miradas que dicen más de lo que callan. No lo hace porque haya cambiado del todo, sino porque el ego busca restaurar lo que perdió. Y ahí, una vez más, tendrás una elección: responder desde el pasado o permanecer en tu nueva calma. La sabiduría consiste en no dejar que tu crecimiento se convierta en retroceso. El cambio que viviste es demasiado valioso para ponerlo en riesgo. Lo que antes te ataba ahora te enseña, lo que antes te dolía ahora te guía, y aunque veas al otro derrumbarse en su propio silencio, sabes que no es tu papel salvarlo, porque en la vida, nadie despierta,
hasta que el dolor se vuelve maestro. La gratitud se convierte en tu ancla, gratitud por haber resistido, por haber aprendido, por haber transformado lo que te rompió en algo que te construye. Agradecer no por lo que pasó, sino por lo que descubriste gracias a ello. Esa es la señal de que ya no estás en el mismo punto, que el alma, después de tanto ruido, encontró su centro. Cada paso que diste hacia la calma fue alejándote del caos, cada respiración consciente te devolvió fuerza, cada día sin reaccionar fue un ladrillo en la reconstrucción de tu dignidad, y mientras el otro enfrenta sus propias sombras, tú continúas creciendo en silencio, sin mirar atrás, porque al final, el silencio no destruye a nadie, solo muestra lo que hay dentro, lo que resiste y lo que se quiebra, muestra quién necesita ruido para sentirse vivo, y quién ha aprendido a respirar dentro de su propia quietud. Así termina esta etapa, no con revancha, sino con comprensión, no con orgullo, sino con gratitud. Porque mientras el otro se derrumba en su propio silencio, tú ya estás listo para lo que sigue. Has aprendido a no reaccionar, a no retener, a no buscar justicia. Has elegido paz, y con esa gratitud silenciosa, pasas a la siguiente fase. Reconstrúyete. Lección 12. El despertar del guerrero interior. Llega un momento en la vida en que entiendes que la verdadera batalla nunca fue contra nadie más, sino contra ti mismo, contra tus impulsos, tus miedos, tus pensamientos desordenados, tus viejas heridas, que aún hablan cuando todo está en silencio. Y cuando lo comprendes, algo profundo despierta dentro de ti. No es furia, ni orgullo, ni revancha. Es una calma poderosa, una fuerza serena que no necesita imponerse. Es el despertar del guerrero interior. Durante mucho tiempo creíste que ser fuerte era resistir a los demás, soportar decepciones, mantenerte firme ante lo que dolía. Pero el estoicismo te enseña algo distinto, que la verdadera fuerza no está en dominar el mundo, sino en dominarte a ti mismo. Que el alma más poderosa no es la que no siente, sino la que siente y aún así elige la calma. Que el guerrero más sabio no lucha por vencer, sino por entender el dolor que tanto evitabas. Se convierte ahora en tu entrenamiento. Cada emoción intensa, cada recuerdo que todavía duele, es parte de tu disciplina interior. Ya no te asusta sentir, no huyes del vacío ni de la tristeza, las observas con atención, como quien estudia el comportamiento del fuego para aprender a usar su calor sin quemarse. Entiendes que el sufrimiento no vino a destruirte, sino a fortalecerte, que el alma templada en la adversidad brilla de una forma distinta, no con brillo exterior, sino con una luz que nace del centro. El silencio, ese compañero que al principio parecía castigo, ahora se ha convertido en tu maestro. Te enseñó a escuchar lo que tu mente decía sin control, a enfrentar tus pensamientos sin miedo, a descubrir que gran parte del dolor que sentías no venía de los demás, sino de tus propias expectativas. Aprendiste que el respeto por uno mismo comienza cuando eliges no castigarte con pensamientos innecesarios, cuando decides dejar de darle poder a lo que no puedes cambiar y comienzas a centrarte en lo que sí depende de ti. Epicteto escribió: el hombre sabio no se lamenta por lo que no tiene, se alegra por lo que posee. Esa frase, tan simple, contiene una enseñanza profunda. El guerrero interior no se desgasta deseando lo que no está, se enfoca en lo que sí tiene: su mente, su serenidad, su capacidad de elegir su actitud ante cualquier circunstancia. Esa comprensión transforma todo. Dejas de sentirte víctima del destino y te conviertes en arquitecto de tu propio equilibrio. Imagina por un instante la diferencia. Antes, cada silencio del otro te inquietaba, cada distancia la vivías como rechazo. Hoy, ese mismo silencio lo interpretas como espacio. Ya no buscas señales, buscas comprensión. Ya no esperas respuestas, generas claridad. Tu energía cambia, tu mirada cambia, tu presencia cambia. El que eras ya no existe, porque el dolor lo moldeó en algo más sabio. El guerrero interior no es alguien que no siente miedo, sino alguien que decide no obedecerle. Sabe que el miedo no desaparece, pero deja de dirigir su camino, aprende a moverse con él, a convivir con la incertidumbre, a caminar con la mente tranquila, incluso cuando el corazón tiembla, porque entiende que el coraje no es ausencia de temor, sino serenidad dentro del temor. Has pasado por todas las etapas, la herida, el silencio, la espera, la comprensión, y ahora llega el momento de mirarte con respeto y reconocer que cada lágrima, cada día en que elegiste no reaccionar, cada noche en que tu mente pedía respuestas y tú elegías respirar, fue parte de tu entrenamiento. Nada fue en vano. Todo lo que parecía debilidad
era en realidad un proceso de purificación. Haz una lista de tus avances desde que comenzó el silencio. No la hagas para presumir, sino para reconocer. Anota cada pequeño cambio. La primera vez que no respondiste a una provocación, la primera vez que elegiste dormir en paz sin revisar el teléfono, la primera vez que te sentiste bien contigo mismo sin necesitar aprobación. Verás que el crecimiento no se mide en lo que lograste afuera, sino en lo que transformaste adentro. Este es el momento en que entiendes que tu silencio no fue un muro, sino un puente. Un puente entre quien eras y quien estás empezando a ser. Lo que antes parecía distancia, ahora es claridad. Lo que antes parecía pérdida, ahora es libertad. Ya no necesitas demostrar tu valor, porque lo sientes en cada pensamiento tranquilo, en cada respiración consciente, en cada decisión que tomas sin prisa. El guerrero interior no busca venganza, busca coherencia. No necesita aplausos ni reconocimiento. Su fuerza es invisible, pero se siente, está en la manera en que camina, en cómo escucha, en la calma que transmite sin decir una palabra. Es un tipo de poder que no depende del ruido ni del control, sino de la serenidad. Has aprendido que dominar tus emociones no significa negarlas, sino comprenderlas. Saber que puedes sentir sin que te arrastren, que puedes llorar sin perder tu dignidad, que puedes soltar sin dejar de amar. Eso es maestría emocional, eso es libertad. Cada día que elijas actuar desde esa calma, estarás fortaleciendo a tu guerrero interior. Y ese guerrero no lucha contra nadie, lucha por mantener su paz, porque entiende que cada vez que conserva la serenidad ante el caos, se vuelve más fuerte, que cada vez que elige el silencio antes que la reacción, gana una batalla invisible. Tu alma, después de todo este viaje, ya no es la misma. Antes buscaba validación, ahora busca propósito. Antes quería entender al otro, ahora quiere entenderse a sí misma. Antes necesitaba ser escuchada, ahora disfruta del silencio. Ese es el signo más claro de evolución. Cuando dejas de pedirle al mundo lo que aprendiste a darte, el guerrero interior también aprende a agradecer el camino, incluso las partes más duras, porque entiende que sin el caos no habría surgido la calma, sin la pérdida no habría valorado la presencia, sin la herida no habría descubierto su profundidad. Agradecer no por lo que ocurrió, sino por lo que aprendiste, es la forma más pura de cerrar un ciclo con sabiduría. Con el tiempo, descubrirás que la serenidad que habita en ti ya no se apaga, que puedes atravesar días difíciles sin perder tu centro, que puedes enfrentar la soledad sin sentir vacío, que puedes mirar atrás sin rencor. Y ese es el verdadero despertar, darte cuenta de que el poder que buscabas afuera siempre estuvo dentro de ti, esperando a que lo descubrieras. Así termina esta lección, no con ruido, sino con comprensión, no con victoria, sino con conciencia. Porque cuando el alma deja de buscar fuerza en los demás y empieza a encontrarla en su propia calma, el guerrero interior se levanta, no para pelear, sino para vivir con dignidad, claridad y gratitud. Y desde ese silencio firme y luminoso, comprendes que ya nada puede derrumbarte, porque todo lo que necesitabas ya crecía dentro de ti. Lección 13. El renacimiento silencioso. Hay un punto en este viaje donde el alma deja de buscar y empieza a descansar. Ya no hay ansiedad, ni urgencia, ni la necesidad de llenar el vacío con ruido. Lo que antes era silencio se convierte en un refugio, un lugar donde por fin puedes respirar sin miedo. No estás esperando que alguien vuelva, ni que algo cambie, ni que la vida te dé respuestas. Estás simplemente aquí, contigo. Y en ese instante, sin darte cuenta, algo nace de nuevo dentro de ti. Es el renacimiento silencioso. Durante tanto tiempo viviste pendiente de lo externo, del mensaje que no llegaba, de la reacción que esperabas, de la validación que te hacía sentir visto. Era una lucha constante entre lo que querías controlar y lo que la vida te obligaba a soltar, pero el silencio, paciente y sabio, fue desarmando una a una esas expectativas. Al principio lo resististe, querías entender, querías cerrar, querías respuestas. Hasta que un día comprendiste que el cierre no llega desde fuera, sino desde dentro, que la paz no depende de lo que ocurre, sino de cómo decides vivirlo. Cuando ya no esperas nada, el alma se libera, deja de mendigar atención, deja de correr detrás del pasado, deja de mirar hacia afuera. Y en ese acto de rendición, sin tristeza ni derrota, ocurre el milagro del renacimiento. No porque todo se haya resuelto, sino porque tú has cambiado la forma de mirar. La vida ya no es algo que te pasa, sino algo que construyes con cada pensamiento y cada elección consciente. Marco Aurelio escribió: el alma encuentra descanso en la aceptación. No hay sabiduría más pura que esa, porque aceptar no es resignarse,
Es reconocer lo que es sin pelear con ello. Es mirar tu historia con serenidad y entender que todo, incluso lo doloroso, tuvo un propósito, que las ausencias te enseñaron presencia, que los silencios te enseñaron escucha, que las pérdidas te enseñaron valor y que gracias a todo eso, hoy eres más tú que nunca. El renacimiento silencioso no ocurre de golpe, es una transformación lenta, íntima, que se da en los pequeños gestos del día a día, en la forma en que te hablas, en cómo caminas, en cómo respiras. Un día te das cuenta de que disfrutas de tu compañía, de que ya no sientes soledad, sino espacio, de que el tiempo contigo dejó de ser una carga y se volvió un regalo. Es un cambio tan sutil que casi pasa desapercibido, pero es profundo, porque cuando aprendes a estar contigo sin miedo, ya no hay soledad posible. Imagina una tarde cualquiera, estás solo, sin distracciones, sin notificaciones, sin planes. Antes, ese momento habría sido incómodo, te habría hecho sentir vacío, pero ahora, mientras el sol cae lentamente, sientes calmo, respiras, observas, agradeces. No hay nada que falte, todo está en su lugar, y en esa quietud, descubres algo que habías olvidado, que tú mismo eres suficiente, que dentro de ti hay un mundo entero esperando ser explorado, sin prisa, sin comparación, sin exigencia. Esa es la esencia del renacimiento, descubrir que tu vida no gira alrededor de nadie más que tú, que el amor, la calma y el sentido no están afuera, sino en la forma en que eliges vivir cada día. Ya no buscas llenar vacíos, sino expandir lo que eres. Ya no persigues la felicidad, la cultivas en los pequeños actos, una comida sencilla, un paseo sin objetivo, una conversación sincera contigo mismo. Transformar tu rutina en un espacio de calma es parte de este proceso. No necesitas cambiar de lugar, solo cambiar la intención con la que haces las cosas. Despierta sin apuro, respira antes de encender el teléfono, agradece el nuevo día antes de preocuparte por él. Convierte las acciones cotidianas en rituales de presencia. Cada taza de café, cada paso, cada silencio puede ser una oportunidad para estar aquí. Ahora, cuando haces eso, la vida deja de sentirse pesada. El pasado ya no duele, el futuro ya no asusta. Empiezas a habitar el presente con ligereza, como quien camina por un sendero conocido, pero recién descubierto, y en esa simplicidad hay belleza. La misma belleza que antes buscabas en otros, ahora la ves en ti, en tu capacidad de sostenerte, de mantener la calma, de seguir adelante con dignidad. El renacimiento silencioso no tiene testigos, nadie aplaude, nadie lo anuncia, nadie lo celebra, pero tú lo sabes, lo sientes en lo profundo del pecho. Sientes cómo tu energía ha cambiado, cómo tus pensamientos ya no giran en torno a la falta, sino a la gratitud. Lo que antes te desestabilizaba ahora apenas roza tu superficie, no porque seas indiferente, sino porque estás centrado. Has aprendido a mirar la vida desde la serenidad, no desde la carencia, y aunque por fuera todo parezca igual, por dentro ya no lo es. Las mismas calles, las mismas personas, los mismos días, pero tú caminas distinto. Tu paso es más firme, tu mirada más clara, tu presencia más ligera, porque el alma, cuando encuentra descanso en la aceptación, brilla sin esfuerzo. Y ese brillo no necesita ser visto. Basta con sentirlo. Haz una pausa cada día para disfrutar de tu soledad sin culpa. Siéntate contigo, sin buscar distracción. Deja que el silencio te abrace. Escucha tus pensamientos sin juzgarlos. Deja que pasen como nubes que cruzan el cielo. Este ejercicio, tan simple, es una forma de honrar tu proceso, porque el alma que aprende a disfrutar de su compañía ya ha sanado una de las heridas más profundas del ser humano, el miedo a estar solo. No se trata de renunciar al mundo, sino de volver a él desde otro lugar. Cuando renaces en el silencio, tus relaciones cambian. Ya no te unes desde la necesidad, sino desde la plenitud. Ya no esperas que alguien te complete, porque ya estás completo. Ya no buscas ser entendido, porque te entiendes. Y desde ese equilibrio, el amor se vuelve más libre, más sereno, más real. El renacimiento silencioso es el punto donde termina la lucha y comienza la vida, donde dejas de sobrevivir para empezar a vivir, donde las heridas dejan de doler y se convierten en cicatrices que cuentan una historia de evolución, donde descubres que el mayor regalo que te dio el silencio fue a ti mismo. Cada día que eliges la calma en lugar de la prisa, la gratitud en lugar del reclamo, la presencia en lugar del miedo, estás renaciendo un poco más. No necesitas grandes transformaciones externas, lo extraordinario está ocurriendo dentro de ti, de manera invisible pero poderosa. Así,
paso a paso, te liberas del antiguo guión. Dejas atrás la versión que necesitaba aprobación, la que buscaba control, la que se perdía por amor, y en su lugar emerge una versión más sabia, más consciente, más libre. Una versión que no huye del silencio, porque lo ha convertido en su hogar. Lección 14. El poder de la quietud. Hay un momento en el camino donde la vida te invita a detenerte, no como un alto impuesto por la confusión o la derrota, sino como una pausa sagrada que te permite ver con claridad. Al principio, cuesta aceptar esa quietud. Tu mente, acostumbrada al movimiento, al impulso, al hacer constante, se resiste. Cree que detenerse es perder tiempo, que no actuar es retroceder, pero con el tiempo, descubres la verdad que los sabios conocían. La quietud no es inmovilidad, es sabiduría en reposo. El alma que ha pasado por el ruido del dolor, por el vaivén del apego, por las tormentas de la incertidumbre, entiende que llega un punto en que moverse sin conciencia solo crea más caos, que actuar sin calma es como remar en dirección contraria a la corriente. La quietud, en cambio, te enseña a confiar, te recuerda que no todo necesita ser resuelto de inmediato, que la claridad llega cuando el polvo se asienta, no cuando sigues agitándolo. Marco Aurelio escribió: la calma es la cumbre de la fuerza, y tenía razón, porque no hay mayor poder que el de mantenerte en silencio cuando todos gritan, que el de respirar cuando todo arde, que el de permanecer firme cuando la incertidumbre intenta empujarte al abismo. La calma no es debilidad, es dominio, es la expresión más alta del autocontrol, esa virtud que separa al sabio del que reacciona. El poder de la quietud nace cuando dejas de confundir acción con urgencia, cuando comprendes que hay decisiones que necesitan madurar en silencio, pensamientos que deben reposar antes de convertirse en palabras, emociones que deben respirarse antes de ser entendidas. En esa espera consciente, la mente se ordena, el corazón se aquieta y la verdad se revela. Imagina una decisión difícil, tal vez algo que cambiará tu vida, un paso importante, una conversación pendiente. Antes, habrías actuado por impulso, buscando alivio inmediato, queriendo resolverlo todo con rapidez. Pero ahora sabes que la paz no nace de moverte, sino de moverte desde el lugar correcto. Así que eliges esperar, no porque tengas miedo, sino porque has aprendido a reconocer que la prisa es enemiga de la claridad. Pasan los días, y poco a poco, lo que antes era confusión se disuelve, lo que parecía urgente ya no lo es tanto, lo que parecía claro ahora se ve con otra luz, y en esa calma, encuentras la respuesta sin forzarla. Esa es la fuerza de la quietud. No reacciona, responde, no busca, atrae, no exige, comprende. Es el punto donde la mente deja de luchar con lo que no puede controlar y empieza a fluir con lo que es, donde entiendes que el silencio no es vacío, sino espacio, espacio para observar, para discernir, para dejar que las cosas se acomoden por sí solas. A veces, la quietud se siente incómoda, como si nada estuviera avanzando. Pero si miras con atención, verás que en esa aparente inactividad todo se está transformando, como la semilla bajo la tierra que parece dormida, pero está germinando, como el amanecer que se prepara en la oscuridad antes de mostrarse. El alma también necesita esos espacios para renacer sin ruido. La práctica estoica te enseña que no todo requiere una respuesta inmediata, que puedes permitirte observar sin actuar, sentir sin decidir, esperar sin rendirte. En ese estado de calma activa, el tiempo se convierte en tu aliado, lo que parecía urgente pierde su fuerza, y lo que realmente importa empieza a destacar con nitidez. La quietud te enseña a separar lo esencial de lo efímero, lo profundo de lo superficial. Cuando aprendes a actuar desde la claridad, tus decisiones cambian, ya no se basan en el miedo, ni en la necesidad, ni en la aprobación ajena. Surgen de un lugar más profundo, más silencioso, un lugar donde el ego no tiene voz y solo habla la sabiduría interior. Cada acción tomada desde ahí se vuelve precisa, sin esfuerzo, sin dudas. Es como si la vida misma te guiara y tú solo tuvieras que seguir su ritmo. Antes de tomar una decisión importante, guarda un día de silencio. No busques consejos, no llenes tu mente de opiniones. Simplemente quédate contigo, respira, escribe si lo necesitas, pero no fuerces respuestas. El silencio actúa como un espejo, te muestra lo que realmente sientes debajo del ruido de los pensamientos, lo que temes, lo que deseas, lo que intuyes. Cuando la mente se calma, la quietud también es una forma de respeto hacia la vida. Es reconocer que las cosas tienen su propio ritmo, que no todo está bajo tu control.
y que forzar los procesos solo los debilita, la paciencia deja de ser espera y se convierte en confianza. Entiendes que todo llega cuando estás preparado, no cuando lo exiges, que las oportunidades más claras aparecen cuando dejas de perseguirlas, que el amor más genuino florece cuando ya no lo buscas. El poder de la quietud transforma tu relación con el tiempo, dejas de correr detrás de los días y comienzas a habitarlos. Ya no sientes que el mundo te exige moverte sin pausa. Aprendes a observar cómo todo fluye a su propio ritmo y te das cuenta de que la vida no necesita que la empujes, solo que la acompañes. Es un cambio radical. Pasas de controlar a colaborar, de imponer a comprender. En esa colaboración silenciosa encuentras una nueva forma de poder. Ya no se trata de influir, sino de estar alineado con lo que es. Ya no se trata de obtener, sino de permitir. Ya no se trata de vencer, sino de entender, y esa comprensión te da una paz que ningún logro externo puede igualar. El estoicismo no busca eliminar la acción, sino purificarla. Actuar desde la calma es actuar desde la lucidez. Cada palabra que pronuncias tiene peso, cada decisión tiene sentido, cada silencio tiene propósito. Ya no haces por impulso, haces por convicción. Ya no hablas por ansiedad, hablas por verdad. Ya no eliges por miedo, eliges por sabiduría. La quietud no te aleja del mundo, te acerca a su esencia. Empiezas a ver lo que antes pasaba desapercibido, el movimiento del viento, el sonido del agua, la ternura de un gesto sencillo. Comprendes que la vida no necesita gritar para ser sentida, que las respuestas que buscabas fuera siempre estuvieron dentro, esperando a que callaras lo suficiente para oírlas. El poder de la quietud no se mide en logros, sino en serenidad, en la capacidad de mantenerte en tu centro, mientras todo cambia alrededor, en la fuerza de actuar sin perder la calma, de hablar sin levantar la voz, de amar sin miedo. Esa quietud no es inactividad, es plenitud. Es el estado más alto del dominio interior, y cuando lo alcanzas, algo dentro de ti se asienta. Ya no te mueven los impulsos ni las tormentas, ya no dependes del comportamiento del otro para mantener tu paz. Has comprendido que el poder no está en controlar lo externo, sino en cuidar tu equilibrio interno, que la vida no se conquista con fuerza, sino con claridad, y entonces entiendes, el poder ya no depende del otro, sino de tu centro. Lección 15. La victoria que nadie ve. Toda historia tiene un final, pero no todos los finales se escriben con aplausos. Algunos ocurren en silencio, lejos de los ojos del mundo, sin testigos ni reconocimientos. Son esos finales invisibles, los que no aparecen en los libros ni en las conversaciones, los que realmente transforman el alma. La victoria más profunda no es la que se celebra, sino la que se siente, y esa victoria llega cuando ya no esperas que nada ni nadie te devuelva lo que diste, cuando comprendes que tu paz es el verdadero desenlace. Durante mucho tiempo, creíste que la historia terminaría de otra forma. Imaginabas un ciel distant, palabras pendientes, un reencuentro, una disculpa, una explicación, pero la vida, con su sabiduría discreta, te mostró que los verdaderos finales no dependen de los otros, sino de ti, que no necesitas reconciliación externa cuando ya encontraste reconciliación interna, que el ciclo no se cierra con un abrazo, sino con aceptación. La victoria que nadie ve comienza en el instante en que eliges dejar de luchar, no por cansancio, sino por comprensión. Entiendes que no hay nada que ganar, porque nunca hubo una batalla real, solo aprendizajes disfrazados de pérdidas, y lo que parecía un final se convierte, en realidad, en un renacimiento. Ya no eres la misma persona que empezó esta historia, has cambiado de piel, de mirada, de energía. Lo que antes te dolía ahora te enseña, lo que antes te inquietaba ahora te deja en paz. Séneca escribió, el poder está en quien no necesita ser reconocido, y es en esa frase donde se resume toda la esencia de esta última lección. La necesidad de reconocimiento es una forma de dependencia, pero cuando entiendes que tu valor no depende de la mirada ajena, recuperas tu libertad. No necesitas que alguien valide tu crecimiento, porque lo sientes en cada respiración tranquila, en cada pensamiento sereno, en cada día en el que eliges la calma por encima del ego. Imagina que un día, sin buscarlo, el otro regresa, tal vez con palabras suaves, tal vez con nostalgia, tal vez con silencio, pero algo dentro de ti ha cambiado. Ya no hay necesidad de demostrar nada, no hay ira ni deseo de venganza, solo una certeza tranquila. Ya no lo necesitas. Lo miras con compasión, pero también con distancia. Agradeces lo vivido, pero no deseas volver atrás. Y en ese instante lo comprendes. Esa es la verdadera libertad. El amor maduro no retiene ni persigue,
deja ir con gratitud. La historia no termina con un reencuentro, sino con tu propio renacimiento interior, con la paz de saber que sobreviviste a lo que creías imposible, que tu corazón, aunque herido, siguió latiendo con dignidad, que el silencio que antes dolía ahora te sostiene. Has aprendido a amar sin perder, a soltar sin resentimiento, a estar en calma, incluso cuando el mundo se agita. Esa es la victoria que nadie ve, la que no se mide en palabras, sino en serenidad. Vivir sin esperar retorno es un acto de fe, es confiar en que todo lo que das, de una u otra forma, regresa, aunque no sea desde las mismas manos. Es entender que la recompensa de hacer lo correcto no está en la respuesta, sino en la coherencia con uno mismo. Cuando haces las paces con la idea de no controlar los resultados, todo se aligera. Ya no necesitas que las cosas salgan como imaginaste, porque confías en que todo ocurre como debe. Piensa por un momento en cuánta energía gastaste esperando algo que no dependía de ti. ¿Cuántas noches te quedaste revisando pensamientos que nunca tuvieron respuesta? ¿Cuántas veces imaginaste conversaciones que nunca sucedieron? Todo ese esfuerzo se disuelve cuando decides descansar en tu propio centro. Ya no necesitas explicaciones, porque has aprendido a darte las tuyas. Ya no buscas justicia, porque la vida misma se encarga de equilibrar lo que corresponde. La victoria invisible no tiene ruido, pero se manifiesta en los detalles, en cómo hablas más despacio, en cómo sonríes sin razón, en cómo el pasado ya no pesa. Nadie lo nota, pero tú lo sabes. Has cambiado la forma en que respiras, en que sientes, en que existes. Ya no vives desde la carencia, sino desde la abundancia silenciosa de quien sabe que no le falta nada. Esa es la transformación más profunda, en pasar del deseo al contento, de la búsqueda a la gratitud. El otro, si aún existe en tu historia, tal vez note algo diferente. Ya no puede tocarte con las mismas palabras, ya no encuentra el mismo eco, porque la energía que antes entregabas sin medida ahora pertenece a ti. Ya no eres una versión que pide, sino una que elige. Es de cambio, aunque invisible para los demás, es el punto final del viaje. Hazlo con Shen. Escribe en los comentarios: mi silencio es mi fuerza, no como una frase más, sino como una declaración de poder, porque ese silencio no es vacío, es dominio. Es el resultado de todas las veces que elegiste la calma cuando podrías haber gritado, de todas las veces que preferiste entender antes que reaccionar, de todas las noches en que la mente quiso hablar y tú elegiste callar. Ese es el tipo de fortaleza que no se ve, pero que transforma. El camino del dominio interior no termina aquí. Cada día te pondrá frente a nuevas pruebas, personas que te desafían, emociones que intentan sacarte de tu centro, recuerdos que buscan arrastrarte al pasado, pero ahora sabes cómo enfrentarlo, no desde la lucha, sino desde la presencia, no desde la reacción, sino desde la conciencia. La vida no deja de moverse, pero tú ya no te mueves con el caos. Eres el eje, eres el punto inmóvil dentro de la tormenta. Mira hacia atrás por un momento, no para revivir el dolor, sino para reconocer la distancia entre quién eras y quién eres ahora. Has recorrido un camino largo, lleno de silencios, dudas y aprendizajes. Cada paso te trajo hasta aquí, hasta este espacio donde la calma ya no depende de las circunstancias, donde el amor ya no se mide en reciprocidad, sino en comprensión, donde el valor ya no necesita aplausos, porque vive dentro de ti. Tu victoria no necesita ser contada, no necesita testigos, basta con sentirla. Está en la paz que sientes al cerrar los ojos, en la gratitud que te envuelve cuando piensas en lo vivido, en la certeza de que todo, incluso lo que dolió, fue parte de tu evolución. Has ganado sin luchar, has vencido sin imponerte, has crecido sin hacer ruido. Y en ese silencio, en esa serenidad sin espectáculo, reside tu verdadera grandeza. Porque la verdadera transformación nunca hace ruido, solo se siente. Si has llegado hasta aquí, detente un instante y respira. No es casualidad. Este viaje no trataba solo de comprender el silencio o de sanar una herida. Trataba de volver a ti, de reconocer que, detrás de cada pausa, cada distancia y cada pérdida, había un propósito: ayudarte a recordar tu fuerza, no la que se impone, sino la que permanece, no la que grita, sino la que sostiene. Gracias por acompañarme en este recorrido silencioso, por escuchar con el corazón, por permitirte sentir, reflexionar y mirar hacia adentro. Cada palabra de esta serie fue una invitación a despertar tu poder interior, a reconectar con esa parte de ti que muchas veces olvidamos en medio del ruido. Tu centro, tu calma, tu esencia. Si algo de lo que escuchaste resonó contigo, si alguna frase te hizo pensar, llorar o sonreír en silencio, significa que algo dentro de ti
ya está cambiando. Y ese cambio, aunque invisible, es lo más valioso que puedes llevarte de aquí. Recuerda, no necesitas que el mundo te entienda para estar en paz. No necesitas demostrar nada. Tu serenidad es tu mejor respuesta. Tu silencio es tu fortaleza. Y tu calma es tu victoria. La vida no siempre se trata de avanzar rápido, sino de avanzar con sentido. Y cuando caminas desde la claridad, cada paso se convierte en un acto de sabiduría. Ahora, te invito a continuar este camino conmigo, a seguir explorando juntos la filosofía estoica aplicada a la vida real, esa que no se estudia en libros, sino en los días silenciosos, en los pensamientos que pesan, en los momentos en que elegimos mantenernos firmes cuando todo parece temblar. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos capítulos de esta travesía hacia la serenidad interior. Aquí no encontrarás ruido, solo reflexiones, calma y verdad. Y antes de irte, escribe en los comentarios una afirmación que te represente. Puede ser la frase que cerró nuestro viaje: mi silencio es mi fuerza. Escríbela no como una simple oración, sino como un compromiso contigo mismo. Que cada palabra sea un recordatorio de que tu historia no termina en el dolor, sino en la transformación. Gracias por estar aquí, por elegir este espacio de claridad entre tanto ruido. Que encuentres en cada día la quietud que te guíe, la disciplina que te sostenga y la gratitud que te eleve, porque la verdadera paz no se busca, se cultiva en silencio dentro de ti.